Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acompañándome en este episodio número 76 de Masala en vivo. Yo soy Marcelo Salazar. Gracias por estar aquí. Hoy te presento una conversación con José Pepe Ibarreche. Pepe me contactó por redes sociales para mostrarme su más reciente álbum, que se llama Solo, y yo ya lo conocía porque lo seguía en su cuenta de gente Beatle en TikTok, y para mí era como de los referentes de los Beatles, yo como aficionado de los Beatles y él un expertazo, yo feliz de seguir esa cuenta. Después me enteré es músico, es compositor, es psiquiatra, es terapeuta. Y dije, bueno, yo tengo que platicar con Pepe Ibarreche. Y así fue, porque además él está en Londres, él vive en Londres porque está estudiando una maestría. Bueno, yo estudio una maestría en songwriting, composición de canciones, y la experiencia, como debe de suponerse, lo cambió completamente en muchos sentidos. Así es que la conversación va de esta mudanza, de este cambio de residencia, pero también de sus orígenes en la música, de sus primeras canciones como compositor, de cómo se mezcló la psiquiatría con la música, de esta musicoterapia, de su propio enfoque de la musicoterapia que él imparte en sus talleres, de cómo llega básicamente a volverse un referente de la música de los Beatles en México gracias a las redes sociales. En fin, una conversación que estoy seguro que te va a dejar cosas muy interesantes, así como lo hizo conmigo. Si este episodio te gusta, ayúdanos con las 5 estrellas, compartiéndolo para personas que quieran y que consideres que pueden gustar de este episodio. Así es que te mando un abrazo, gracias por estar aquí y te dejo con la conversación con Pepe Ibarreche. Pepe, qué gusto que por fin pudimos coincidir, de verdad me emociona mucho platicar contigo. ¿Cómo estás? Marcelo, pues el gusto es todo mío. De verdad, desde hace un tiempo, yo creo que es curioso cuando de repente uno contacta con alguien y le dice, oye, soy seguidor de lo que haces, y que de repente tú me contestaras y yo de lo que tú haces. Son de esas cosas que de repente la vida te pone en ese lugar que dices, órale, ya, Sí, o sí, sea, sí. buenísimo punto de encuentro, y creo que yo también le tenía muchísimas ganas a poder platicar ya largo y tendido contigo. Digo, te agradezco mucho, la verdad te agradezco mucho tus palabras. Yo te conocí, ahora tratando de hacer un poco de memoria, te conocí en TikTok. Ya platicaremos de Ujú. estos, ¿cómo le podríamos llamar? Hay creencias alrededor de las redes sociales que me gustaría ahondar más al ratito Claro. en la charla, pero me gustaría empezar con ese tema porque hay creencias esto de que no, que TikTok es solamente para chavitos de no sé qué, Ujú. que es una red para perder el tiempo, que solamente hay bailecitos y hay muchas creencias. Yo tenía esas creencias, he de reconocerlo hace un par de años Ujú. todavía, y pues nada de eso. O sea, por supuesto que puede haber cualquier cosa como cualquier lugar, pero cuando empecé a ver contenido que me llamaba la atención, entre ello cuentas como la tuya de gente Beatle, que ahorita también hablaremos de eso, dije, wow, qué maravilla. Hay gente muy comprometida, muy profesional, muy culta, con un sentido del humor también que me llamaba la atención. Y bueno, una de las cuentas que más me gustaba, porque también obviamente tenemos ese punto en común de ser Beatle maníacos, que hablaremos también de eso. Pero antes de todo, mi querido Pepe, me gustaría platicar contigo respecto a lo que siempre me gusta preguntarle a mis invitados, de verdad, ¿dónde inicia esta vida, Pepe Ibarreche? ¿A dónde llegas en este planeta Tierra? ¿Dónde te trajeron los marcianos? ¿Dónde te aterrizaron? ¿Dónde me trajo el pato Lucas? Como decía Exacto. el chiste, el lugar de la cigüeña. Pues yo nazco en la Ciudad de México. Mis padres, en paz descansen ambos, pues vengo de una familia en la que llego cuando ya había una hermana, ¿no? Precediéndome, y que llegó después también otra hermana, 16 años después, en estos arranques de juventud que tienen los papás a veces, los pilones. Wow. Y pues una familia muy tradicional, eh, con esta parte de la cultura muy mexicana que tenemos, que es la familia extendida, ¿no? O Sí. sea, de todos los domingos en casa de la abuela, y de ir como con mucha convivencia con las tíos y tías y primos, o sea, como una cosa muy amplia, pero al mismo tiempo con una vida ahí compleja, porque mis padres se separan en varias ocasiones, y entonces me toca vivir también con mis abuelos, en casa de mis Mm. abuelos, un tiempo. Y eso yo creo que es de las cosas que me definieron, en varias cosas de las que hago. Sobre todo el gusto a la música, y el saber que
hay una cosa que a mí me gusta mucho decir que creo que es de lo que mejor aprendí ahí, que las cosas te pueden llegar de una manera distinta. Ujú. O sea, como que todo el mundo tiene la idea que la familia es la que son mamá, papá y hermanos, todos en la misma casa. Y si no es así, pues no es, ¿no? Y de repente ver que puedes obtener la misma estructura, la misma felicidad y las mismas cosas, a lo mejor de otra manera, eso me ha acompañado mucho y creo que te diste cuenta un poco por lo que hago, que llego a los lugares desde muchos lados, o sea, desde Sí, lados distintos, o sea, como que sí. no necesariamente es por el lado tradicional. Entonces, ahí llego, en la Ciudad de México. eh, soy de estos, de los que crecimos en los ochentas, ¿no? Mm, Con esta parte de la última coleta de la generación X, esta que todavía nos tocó convivir mucho con las cosas muy tradicionales, pero que convivimos de manera muy a gusto con la tecnología. Entonces, eh, esta parte es como una cosa que agradezco mucho, ujú, ¿no? O ujú. sea, que agradezco todo siempre el poder tener estas dos visiones de que no me asusta una cosa de la tecnología, pero también tengo este chance de decir, como viejito que da lecciones, ¿no? De esos así de Sí, cuando jugábamos en la calle y cuando marcábamos por teléfono, sí. de discos, o sea, como que tenemos esta partecita, pero también muy cómodos usando la computadora o TikTok, ¿no? O sea, lo que sea. Es un punto muy relevante eso que dices, porque me parece que precisamente hace que, como dices, coexistan estas dos realidades, porque me parece que podríamos decirle que son dos realidades completamente diferentes, poquito más para atrás y ya la gente se empieza a sentir completamente extraña a la tecnología, poquito más adelante y la gente comienza a decir, ¿a poco de verdad marcaban en un teléfono de disco, no? Pero Ujú, ese sweet spot del que me hablas, que creo que en cierta medida compartimos, me parece interesante, se te nota en lo que aportas, en lo que haces en redes. Y hablando de tu abuelo, de tus abuelos, mis padres también se han separado, se separaron también como que en ujú, algunas par de ocasiones, entiendo ese punto. Y me gustaría ahondar en el sentido de lo que decías con tu abuelo y la música, porque bueno, supongo ya generación, tu abuelo, que escuchabas o por qué ujú. llegaste a la música a partir de ellos o cómo te llega Claro. la musa de la música a tu vida. Fíjate, es la pregunta más atinada, porque justamente esta anécdota me parece a mí muy relevante. Yo siempre estuve digo, esto no me acuerdo, pero dice mi mamá que yo desde muy pequeño tenía una afición muy grande por los sonidos. Eh, Como que yo creo que lo que Dios no me dio de vista, me lo dio de olfato y de oído. Ujú. Entonces, pues me dice que yo desde chiquito agarraba, por ejemplo, las copas y entonces, pum, las tocaba y entonces me ponía el sonido de las copas en los oídos hasta que pues las rompía, ¿no? O sea, completamente, Ujú. pero entonces siempre era esta afición. Y ya pasando a esta anécdota de casa de mis abuelos, en casa de mis abuelos, pues imagínate, llegó un momento en que, que coexistíamos en esa casa un chorro de gente. O sea, eran mi abuelo, mi abuela, mis 6 tíos, mi hermana y yo, ¿no? O sea, entonces éramos 10 personas que estábamos ahí coexistiendo y había una tradición que pues si querías poner tu música o si querías oír algo, pues tenías que esperar tu turno. Y entonces eran estos aparatos increíbles que ya ni siquiera hay muebles de ese tamaño, que los ubicarás, que tenían las, Claro. las bocinas estaban como cubiertas con una cosa como de bejuco Sí, rarísima, ¿no? sí. Que hasta uno metía los dedos haciendo chiquito ahí. Y era un mueble gigantesco, ¿no? Entonces tú esperabas tu turno y entonces yo traía ahí mi disco de burbujas, este, de los pitufos, del ring, ring, los pitufos y lo que sea. Entonces yo esperaba mi turno, pero para que llegara mi turno, imagínate, siendo el 10º, pasaba yo por esta sección. Entonces la primera era mi abuelo que ponía una especie de... Lo que le gustaba mucho era, por ejemplo, el Latin Jazz. Ujú. O me acuerdo perfecto este disco que tenía en la portada una como jeringa muy sugestiva, como, como de Latin Jazz, que pues te imaginas a los jazzistas lo que hacían con esa jeringa.
Pero bueno, él ponía Latin Jazz, pero luego venía mi abuela que ponía a Pedro Infante y a Frank Sinatra. Luego venía mi tío Rubén que ponía los Beatles. Luego mi mamá que ponía a Camilo Sesto o a Roberto Carlos. Mi tía Estela que también ponía a Roberto Carlos y a Camilo Sesto, que esos eran como sus fans, ¿no? O sea, eran fans de él. Luego venía mi tía Elsa que ponía a Paul Simon o Simon y Garfunkel y a Neil Diamond. Mi tío Ujú. Martín que ponía a Led Zeppelin y a The Who. Mi tío Pablo que ponía a The Police y a Queen. Mi hermana que ponía a Timbiriche y a Flans. Y ya yo ponía burbujas. Entonces, ese recorrido así de música, pues para mí era de repente encontrar una serie de cosas que era pues increíble, ¿no? Porque pues, tenías una variedad gigantesca y a la fecha pues me conecto con una canción de Frank Sinatra o de Pedro Infante o con el Latin Jazz, pero también con alguna rola de Camilo Sesto y sin broncas con una de Flans también, ¿no? O sea, Ok, porque ok. están todas ahí en esa clase de música que había todos los domingos. Entonces, ahí era donde empezaba este rollo de la afición a la música. Y a mí siempre me llamó la atención que alguien pudiera escribir canciones. Mm, Ese era para mí como el rollo de, wow, o sea, alguien escribió esto, ¿no? O sea, es así como, ujú. este, algo que a mí siempre me abrió la mente de una manera increíble, ¿no? Y pues ahí se quedó germinando como todas las cosas que nos pasan en la vida, que se quedan las semillitas o bombas de tiempo, también a veces Ujú. son, ¿no? O sea, Sí, pueden sí, ser sí. semillas que germinan o bombas de tiempo y esperan su momento para darnos un presente, ¿no? Oye, pues qué recorrido, ¿eh? Pensar en Camilo Sesto, pensar en Led Zeppelin, nutrirte de todo ello, me parece fantástico porque Ujú, el entender la música como una energía de muchas formas, de muchas caras, de muchas aristas y de todas te puedes nutrir, yo creo que es lo mejor que puede pasar desde muy joven, ¿no? Entender que te ujú, puedes casar, digamos, con un género en una etapa de tu vida, sí, está perfecto, creo que todos lo hemos hecho de alguna manera, pero ujú, entre más rápido entiendas que la música es todo y que en todo hay buenas cosas, me parece que ujú. tu apertura, tu oído, el disfrute incluso, porque vives peleado con menos cosas, ¿no? De pronto eso me parece que es un tema importantísimo, güey, ¿no? Puta, la gente que vive preocupada por lo que está pasando alrededor que no le toca. O Claro, sea, claro. qué complicado, cabrón. O sea, Sí, eso de sí, que van por la vida pensando que alguien les va a dar un madrazo y pues, nadie los pela, ¿no? exacto. O sea, y a mí siempre cuando me dicen qué música oyes, bueno, pues es obvio que oigo un tipo de música, pero si es buena música, yo no tengo ninguna bronca, porque en el Inter, o sea, te puse los ejemplos, pero también te estoy hablando que ahí estaban metido Víctor Manuel y Ana Belén y estaban Sí, metidos, o sea, sí, también otros, o sea, gente que hace buena música, que hace buenas claro. canciones y no hay ningún problema, ¿no? O sea, y te vuelves muchísimo más, eh, no sé, flexible. O sea, creo que esa es una de las cosas importantes, la flexibilidad en entender ciertas cosas y que ya después, obviamente, cuando llegan nuevos géneros que a lo mejor, digo, ninguno de los que te acabo de narrar escuchaba hip hop, ¿no? O rap, Ujú. pero, Sí, pero le das un chance al hip hop y al rap cuando llega claro. y dices, ok, vamos a escuchar esto o vamos a oír tal cosa y me volví muy fan de oír discos completos. Ya. Eso me hizo también esta cultura de escuchar la música, que obviamente no daba tiempo de escuchar discos completos, porque éramos 10 personas, pues escuchar 10 discos completos, Sí, sí, ya sí. me hubiera tocado escuchar el disco completo de Burbujas a los, El a las, a miércoles, las, ¿no? a las, exacto, el miércoles, ya ni siquiera a las 2 de la mañana, ya el miércoles todo el mundo así de, ah, ya Ujú. pon tu pinche disco. Entonces, así es. Oye, Pepe, y me mencionaste hace rato, hablando de la música, las canciones, ¿en qué Ujú, momento, si fue ese o fue después, ujú. que empiezas a pensar o cuando llegaste a pensar, oye,
¿y yo podré escribir una canción? ¿O qué se necesita para escribir una canción? ¿Eso se estudia? ¿Dónde se come? ¿Dónde se Claro. aprende? ¿Cuál es tu proceso para pensar que tú podrías llegar a hacer esto, perdón? Fíjate, yo siempre, o sea, quería tocar un instrumento y la guitarra me fascinaba así, desde visualmente hasta sonoro, ¿no? Y había una guitarra colgada en casa de mis abuelos, que había sido de mi tía Elsa, que tomó clases, y luego de mi tío Pablo, que estaba ahí colgada. O sea, nada más, o sea, de esas que tomaron clases en Yamaha o lo que sea, ¿no? Y ahí Sí. se quedaron para siempre. Y pues yo la bajaba y tocaba un poco. Y eventualmente un tío, otro de los tíos de ahí, tío Martín, dijo, oye, pues si quieres realmente aprender, le dijo a mi mamá, tengo un amigo que toma, que va a un taller de escritura con un cuate que va a empezar a dar clases de guitarra. Resulta que esta persona que iba a dar las clases de guitarra es José Cruz, del Grupo Real de 14, Oh, ok. que resulta que era vecino. O sea, nosotros vivíamos en la Campestre Churubusco, él vivía en la Colonia Educación, que ahí en la Ciudad de México, que es prácticamente atravesando una avenida, estás en esa colonia. Y entonces yo me volví el primer alumno de guitarra de José Cruz. me, cobraba, me cobraba 20 pesos por clase, 20 pesos. Luego ya subió a 30, pero eran 20 pesos. Y era con esa misma guitarra que me bajaron, entonces ya era tal, ¿no? Y él tenía un método que a mí me pareció formidable, porque en ningún momento empezamos a ver do, re, mi, fa, sol. Siempre era nada más, estas son las cuerdas de la guitarra. Y el primer día yo salí haciendo una pequeña figurita de guitarra, muy blusera. Y yo ya, puta, yo dije, ya, esto es todo, ¿no? Y en el momento que aprendí a hacer un re y un sol, dije, quiero componer una canción. Y compuse una canción. O sea, yo decía, quería componer una canción y compuse un bodrio espantoso que a mí en ese entonces me parecía, pues, el próximo número uno, que podía grabar cualquier cantante, se podía haber peleado por esa canción, ¿De qué edad estamos pero, hablando? o sea, estás hablando de los 11 años, 12 Ok, años, ok. 12 años, porque ya a los 12 fue cuando ya dominaba yo el re, el sol y el la, entonces ya dije, pues ya puedo hacer una canción. Porque empecé justamente a finales sí, cuando yo estaba por cumplir 12, fue cuando empecé las clases, y ya a los 12 años me acuerdo que dije, voy a hacer mi primera canción. Entonces hice una canción, muy bonita, que el verso repetía como 4 veces, traigo un dolor, nada más. Algo, Y algo luego te dolía, algo te algo me dolía desde dolía, chavito, y, cabrón. no, y luego ya decía en el corazón. O sea, Mm. me acuerdo perfecto. O sea, como que sí logré cerrar el Ujú. concepto. Y entonces de ahí, con unos amigos, con un gran amigo de toda la vida que tengo, que nos conocemos desde el kinder, que hoy es un poeta muy reconocido, Oscar de Pablo, que íbamos en la misma escuela. Él fascinado porque le dije, oye, compuse una canción, yo escribo poemas, puta, vamos a hacer canciones. Y entonces, de manera sistemática, te estoy hablando que yo era muy popular por lo que por lo que te vas a ir dando cuenta, ¿no? De los 13, de los 13 como hasta los 16, sí, más o menos, o sea, 3 años, era todos los viernes saliendo de la escuela, ir a su casa y componíamos canciones. Y componíamos una o dos canciones así, a fuerzas, componer y hacer. Y había unas buenas, había otras que nos parecían geniales, y entonces de ahí empezó este rollo de empezar a hacer el craft de Sí. de componer canciones, obviamente inspirado en muchísimas cosas, ¿no? O sea, empiezas a escuchar con este bagaje. Te digo que yo de repente decía, bueno, pues entonces te agarras algo como de medio Serrat y de Sabina, pero al mismo tiempo, pues te gustan los Beatles, ¿no? Y te gusta otro tipo de música, el rock y el blues, que obviamente José Cruz con las clases de guitarra y el bluesero por excelencia, pues me abrió la mente al blues. Y pues salieron canciones, y yo creo que habremos compuesto a lo largo de esos 3 años, no sé, o sea, las teníamos hasta, pues nosotros nos creíamos Lennon y McCartney. Entonces él se llama Oscar de Pablo,
y yo José Ibarreche, entonces nos poníamos de Pablo Ibarreche, ¿no? O sea, Vaya, vaya, entonces, bien. y la gente muy babosa creía que yo me llamaba Pablo Ibarreche. O sea, porque él Bien. entonces decían, Pablo, muy bien, Pablo, qué buena rola, Pablo. No, y cosas, ¿no? O sea, muy, muy chidas. Pero me empecé a meter más a la guitarra, o sea, a darle mucho más a la guitarra. Y un profesor de música me dijo, te invito a tocar los sábados en la Casona del Elefante, que era un bar muy, muy, muy interesante, que estaba ahí en San Ángel, en la Ciudad de México, un bar que así se llamaba, la Casona del Elefante. Ya empezando por ahí era un gran nombre. Y tenía un rollo hindú, de comida hindú tal cual, Ujú, pero se ujú. tocaba blues. Entonces era una mezcla ahí muy rara. Y este profesor, José Luis, habló con mis papás y le dijo, yo lo cuido, ¿no? O sea, yo lo cuido, yo me comprometo que no va a hacer nada, ta, ta, ta. Y mis papás, pues muy, muy confiados, dijeron, pues va. Y entonces, como de los 17, o sea, yo menor de edad todavía aquí confesando un delito porque no podía Claro. estar ahí, como de los 17 a los 21, pues el 90% de mis sábados era ir a tocar a la Casona del Elefante, ¿no? Entonces, mientras seguíamos componiendo canciones y entonces haciendo todo eso. Pero en el Inter, pues me surge el rollo de me quiero dedicar a la música o qué, ¿no? Porque yo siempre tenía la idea en mi cabeza, yo quería ser terapeuta. O sea, para Ujú. mí eso era, yo quería ser terapeuta. O sea, a mí me gusta escuchar y hablar. Y Y es que ahí me gustaría, perdón que te interrumpa, detenerte un poco, porque precisamente en tu biografía, cuando ya empiezo a ver todo este largo recorrido sumamente interesante en el tema de la psiquiatría, de la medicina, ok, ya nos narraste esta historia maravillosa de empezar a Lennon macarnear con tu amigo de Pablo. Increíble, que me encanta la constancia. Yo creo que eso es algo fundamental en todo este quehacer artístico, pero ¿en qué momento dijiste, oye, lo de ser terapeuta me gusta? ¿Conociste algún terapeuta? ¿Viste alguna película? no, ¿Qué pasó obviamente, para llegar ahí, güey? claro, o sea, yo fui a terapia siendo chavito porque pues o sea, la creatividad tiene un precio, yo siempre he Mm, dicho, ¿no? mm, Y la creatividad, o la creatividad es el síntoma positivo de algo también a veces, ¿no? sí. Y creo que había mucha ansiedad también antes, ¿no? O sea, alrededor de todo esto había mucha ansiedad. Y pues yo fui en algún punto a terapia, yo creo que como a los 15 años, y siempre querías esta idea de estudiar medicina y demás. O sea, me iba muy bien en la escuela, la verdad, muy ñoño, siempre he sido. Y, y cuando de repente dije, bueno, pues sí, quiero ser terapeuta, y me dijeron, bueno, pues se puede estudiar a través de psicología. Yo dije, no, pues va el camino, pues también me gustaría la idea de pues, hacer medicina, para hacer psiquiatría, para hacer todo eso. Pero lo decía como una opción. Y en un punto sí pensé de manera muy seria, más bien dedicarme a la música. O sea, empezaron a ponerse a muy temprana edad cosas muy interesantes, como esto de tocar en la Casona del Elefante. eh, Se sale el guitarrista de Real de 14 y empieza a ver como ahí una plática con José Cruz con respecto a, pues a ver, ven, toca conmigo, ¿no? O sea, como que empieza a Ujú. ver opciones, ¿no? O sea, empieza a ver muchas opciones. Y entonces empiezo a dudar y me acuerdo que le platico a mi abuelo y le digo, oye, pues es que también quiero estudiar música, ¿no? O sea, o dedicarme a la música. Y él no dijo nada. Pero a partir de ahí, cada vez que íbamos en la calle y demás, y él veía un vagabundo en la calle, me decía, mira, ahí está un músico. Me decía, muy, Wow. muy, muy inspirador, Es lo que ¿no? te iba a decir, motivar al Sí, sí, chaval. sí, vamos. O sea, y me decía, mira, hay buen músico, ¿no? O sea, hay buen músico. Y de hecho lo usaban un poco como, pues no sé, como casi sinónimo de alguien que era un desquacerado, ¿no? O sea, decían, era un artista, es un Sí, sí. artista, ¿no? O sea, lo usaban así como un artista. Y entonces, pues uno pues, decide hacer lo correcto, Claro. ¿no? Y dije, bueno, pues voy a estudiar medicina. Y estudié medicina, traté de combinar un poco las dos cosas, todavía yendo a la Casona del Elefante, un par de años, pero pues ya me empezó a ganar la carrera de medicina, me atrapó,
me atrapó en el sentido de que te atrapa, o sea, porque es como un, ¿no? Es Sí. una, es un verdadero, hoyo negro, ¿no? O sea, te succiona todo el tiempo, el espacio, Ujú. todo lo succiona. Y pues ya, me dediqué a eso al 100%. Nunca dejé de tocar, me hice la promesa de siempre tocar por lo menos 20 minutos al día y siempre lo cumplí. Seguía componiendo, seguía haciendo cosas, pero ya siempre era como el de, mira, Pepe, que también toca la guitarra, ¿no? O sea, ya se volvió esa parte. Ujú, O ujú, sea, ujú. dejó de ser el que, como algo que era como más parte de mí, hacer pues Un un lado B. hobby, un lado B, pero un lado B incluso muy como, pues eso, ¿no? O sea, el Sí. güey que, mira, toca la guitarra. Y compartir canciones, muy poca gente. O sea, ya Ujú. compartir mis canciones ya empezaron a ser más bien como algo, un ejercicio mío. O sea, empecé a raíz de, yo creo que, sí, de la carrera empecé a utilizarlas, a hacer canciones más como un ejercicio terapéutico mío. Ujú, Pues, o ujú, sea, yo ujú. las usaba porque me funcionaba y me servía y bueno, tú lo sabes, o sea, escribir Ujú. algo que tiene un sentido con la música y lo platicaremos a lo mejor más al rato, Claro. tiene una apertura, diríamos, eh, a lo mejor esotéricamente espiritual, ¿no? O Sí. sea, pero realmente pues, impacta muchísimo lo que dices cantando, ¿no? Entonces lo empecé a usar así y siempre se mantuvo calladito, 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 entro a la especialidad de psiquiatría y seguía así como calladita, calladita esa parte. Y es hasta que salgo de la especialidad y que empiezo a trabajar en el hospital y hice la maestría en psicoanálisis y ya tenía yo, digamos, mi carrera y era el güey que te digo que aparte escribe canciones. Que en el 2014, el 2013 fue, un año antes de que naciera mi hijo, porque ya tenía yo a mi hija que nació en el 2009. Como que de repente dije, a ver, estoy lleno, o sea, atascado de canciones. O sea, estoy atascado de canciones. Así, ya llega un punto en el que ni siquiera podía componer más porque Ujú. como que tienes estás como constipado, no sé, como si, Sí, sí, como sí. si necesitaras un Laxante enema, creativo ya, cabrón, ¿no? sí, Sí, un, sí, un sí. enema ahí de puta, necesito sacar esto de alguna manera. Entonces contacté a alguien que tenía un estudio, le dije, oye, pues cuánto se cobra por hacer esto en una sesión. Dije, bueno, pues cuando me alcanza para 2 horas, no, así dije, no, Ujú. bueno, me alcanza para 2 días. Dije, bueno, pues en 2 días, entonces 13 horas un día, grabé 13 canciones, hice un disco y fue la primera vez que de repente como que dije, va, esto quiero que no sea otra vez como un adorno. O sea, Ujú. que no sea Pepe, que es psiquiatra y terapeuta y trabaja en el hospital y que aparte toca la guitarra. No, quiero que esto sea conmigo. Ujú. Entonces hago el disco que se llama Musicofilia. Está en todas las plataformas. Bien, bien, bien. Este, Pondremos todos esos links estarán esos, acá. que es un disco acústico muy sencillo de estas canciones que tenía yo ya guardadas de hace muchísimo y me gusta el resultado. Me gusta el resultado, porque aparte pues yo grababa, digo, yo creo que todos los que tenemos esta experiencia generación X, ¿no? Pues los cassettes eran, o sea, grabar en Sí. cassettes era una maravilla, ¿no? Entonces yo tenía esta casetera de doble cassettes que me había regalado mi mamá. Y entonces tenías tus dos cassettes y podías hacer una serie o sea, era una mezcladora de dos tracks, Claro. ¿no? O sea, era una mezcladora de dos tracks porque hacías la base y luego grababas la voz y luego le ponías solos Sobre esa. y sobre esa, y luego ya podías hacer unos pastiches en los que yo me acuerdo que le ponía como 3 guitarras y todo eso, y ya acababa siendo un ruidero así horrendo, ¿no? Pero entonces me empezó a atrapar mucho esta idea de, ok, quiero grabar en serio y quiero seguir componiendo y esto. Y entonces me meto a un diplomado de musicoterapia, porque dije, creo que aquí Combinar. lo puedo combinar.
acabé bastante desilusionado, no voy a decir dónde tomé el diplomado, obviamente, porque acabé muy desilusionado porque el tema de los musicoterapeutas, con todo respeto a todos los que pudieran estar escuchando, pero muchos de ellos están clavados en un tipo de música. Mm, O sea, son como a escuchar música clásica, es música, no sé, o sea, como que es un tipo de música el que se ya, escucha. Y a mí me interesaba mucho, o sea, ¿por qué no poder hacer musicoterapia con Neil Young? ¿No? O claro, sea, ¿por qué no? ¿No? claro. O sea, ¿por qué no con los Beatles? ¿No? Ujú, Entonces empecé a desarrollar yo ahí un modelo de musicoterapia que empecé a implantar en el hospital, implementar en el hospital, y empecé a trabajar con personas con depresión y ansiedad, con música que les gustaba. Empecé a desarrollar algunos ejercicios, algunas actividades muy interesantes de integración. Por ejemplo, desarrollé una cosa que le llamé escucha empática, que era todo el grupo, de repente alguien decía, yo quiero traer una canción, ok, la siguiente sesión traía una canción, y entonces decía, vamos a escuchar esta canción. Entonces la oíamos sin previo contexto ni nada, y ya después de escucharla, la persona decía por qué era importante para ella esta canción, y la ujú, volvíamos a escuchar. Y ahora sí mm, venía la retro. Y eso, por ejemplo, genera una unión muy padre, y es una escucha empática, justamente. Y había muchísimas personas que decían que cuando lo vi la primera vez no me gustaba, o tal y tal y tal, y ya en este contexto ahora lo entiendo. Y entonces se generaron muchas cosas, pero eh, pues seguía otra vez este rollo como de que no te toman muy en serio combinando las dos cosas. O sea, ya. hay una parte bien difícil, ¿no? Sí te siguen viendo como, o sea, defínete. O sea, una Oye, persona muy querida una vez me sí. dijo, ¿sabes cuál es el problema de que hagas música? Así, fíjate, una persona muy, Ujú. muy cercana, muy querida. El problema de que hagas música es que eres bueno haciendo música. Y yo así, el problema es que eres bueno haciendo música. Me dice, sí, sí, porque entonces, o sea, y me hizo entender como que entonces no te defines, ¿no? Ya, O sea, ya. como si te tuvieras ¿qué eres? ¿No? ¿Eres el psiquiatra o eres el músico? ¿No? Ujú. Y eso, puta, a mí me empezó a dar muchas vueltas, muchos años. O sea, unos 3, 4 años era como, en serio tengo que definirme, ¿no? O sea, en serio tengo que ser una cosa o la otra. O sea, en serio tiene que seguir siendo un hobby la música. O sea, no, o sea, Qué bueno no me que, gustaba. qué bueno que Miguel Ángel no vivió en esta época, cabrón, porque imagínate, oye, a ver, no, cabrón, escultor, pintor, no, 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 Sí, no puedes estar en todo porque si no, sí, qué sí, sí, fuerte. sí. Hace poco estaba escuchando una entrevista con uno de mis escritores favoritos, Guillermo Arriaga, y decía Claro. Arriaga que él estudió comunicación. Dice, yo me acuerdo que era como lo más cercano a lo que consideraba como el espíritu renacentista, decía, ¿no? Como que medio, un poco de, mira, es que era tele, radio y la escritura y tal. Y decía yo, pues me estaba sintiendo como con la libertad de creerme un poco de ese todo, en donde yo podría vertir, digamos, mi creatividad en cualquiera de esos Claro. ámbitos. Y me parece que eso, yo me identifico mucho con lo que estás diciendo, porque también de mi lado, el tema de, yo estudié la licenciatura en mercadotecnia por la misma razón de lo que me estás contando, mis abuelos, músico por el lado padre, música, compositora por el lado madre, como que siempre tuve la vena de la música por Ujú. dentro, me encantó la música desde muy chico, pero llega esto que mencionas, ¿no? De el músico le va mal. Y fíjate, yo hablando con amigos y gente que quiero mucho, cuando tiene hijos, yo les digo, cuando tu hijo te pregunte sobre la música y si se ve músico, hazte una investigación seria, güey, y de Ujú. verdad averigua a cuántos músicos les va bien, güey, son un chingo. Hay Sí. muchos músicos que viven de eso en el estudio de grabación, en production manager, de ingeniería de mezcla, de ingeniería de máster, o sea, hay Ujú. muchísimas cosas. Entonces ya como que un poco intentar derribar estas barreras que hacen que los chicos, chicas empiecen a sentir que están contracorriente, me parece que es Ujú. sumamente interesante. Y eso que me dices, te digo, me identifico contigo porque también esta cosa de, a ver, pero es que te dedicas a la música de lleno, de lleno, de lleno, o también, y hoy que estamos en la época de redes sociales, a mí me encanta ver a Ujú. músicos
que te hablan de otras cosas, cabrón. Músicos que te hablan Claro. de literatura, que te hablan, como en tu caso, de psiquiatría, porque a mí, te digo, yo creo que desde pandemia para acá, junto con mi esposa, pero particularmente nos hemos literalmente clavado, y yo me he clavado, no tienes idea, nunca lo imaginé, en el Ujú. cerebro, cabrón. O Sí, sea, me ha fascinado cada vez leyendo más, viendo documental. ¿Viste el documental de Alive Inside? por supuesto. Bueno, para mí lo vi hace algunos años y también me cambió el chip. Ujú, El esposo de mi madre tuvo una situación bastante ujú, particular y la música, desde que le veías cómo se le olvidaron sus ujú, hijos, se le olvidó prácticamente toda su vida, ujú. la música estaba ahí, ¿no? Sus Sí. recuerdos de música estaban ahí. Entonces me encanta escucharte en ese sentido, Pepe, porque me parece que este episodio también, ahora escuchando tu vida, escuchando esto, es si nos están escuchando personas que nos están, entre comillas, definiendo, o si nos están escuchando padres de familia que sus hijos, de verdad, yo creo que ya es momento de pensar dos veces este tipo de cosas, ¿no? Me parece que sí se puede, claro que se puede. Hay Claro. que entender que es un doble sacrificio o triple, quizá, vamos a verlo, usar la palabra sacrificio como con cierto permiso, pero me parece que Ujú, esto que estás contando es muy, muy útil, porque ahora me gustaría que vieras, que me contaras un poco eso, ¿qué encontraste? Ya me dijiste algo de la ujú. musicoterapia, pero es que en el cerebro sucede todo esto, sucede Claro. la ansiedad y sucede la creatividad, y como dices, y ayer veía una frase que decía algo así como la ¿cómo decía? La creación no atendida se puede volver locura, ¿no? Ujú. Sí, claro. Fíjate, y algo que yo empecé a ver y a estudiar era qué de la música funciona. Ujú. O sea, yo partía del principio que yo ya no iba a contestar la pregunta si la música funciona. O sea, porque para mí es obvio. O sea, ya es contestarse otra vez la pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿no? O sea, ¿a poco la música actual es sobre las emociones? Por supuesto, ya, o sea, Claro, ya. sí, pero ¿qué de la música? Entonces me empecé a meter mucho en desglosar de los componentes de la música, por ejemplo, del ritmo, o sea, el tempo y el pulso, la altura, la instrumentación, las armonías, o sea, qué de la música y cómo nos afectan. Ok. Entonces ahí me empecé a ver, por ejemplo, qué áreas del cerebro, o sea, hay áreas del cerebro que controlan, por ejemplo, el equilibrio, ¿no? Pero también que pueden estar afectándose otras áreas que tienen que ver con la empatía o con la convivencia o con la manera de relacionarse y cómo eso está relacionado, esto es un dato súper interesante, con el tempo de que nosotros vivimos. Nosotros vivimos naturalmente en un tempo de 2 cuartos o de 4 cuartos por el latido del corazón. O sea, Ya. y por eso la mayoría de las canciones que nosotros oímos y que nos suenan naturales y que bailamos con naturalidad y que podemos escuchar mientras caminamos son 4 cuartos. Tum, 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 tum. Claro. Pero ¿qué pasa cuando le pones a alguien una canción en 3 cuartos? 3 cuartos es un, dos, tres, un, dos, tres, como de vals o seis Sí. octavos. El movimiento del cuerpo naturalmente es otro. O sea, empezamos a hacer esto. 3 cuartos, tan, 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 tan. Entonces empezamos a tener un movimiento distinto y eso convive y entonces pones ejemplos y les dices, ¿cómo se mueve la gente o qué hace la gente cuando escucha Piano Man de Billy Joel? ¿No? Que está en 3 cuartos. Y cantas todos y cantan moviéndose como si estuvieras en un bar. Y entonces Ujú. eso genera unidad, genera un balance, ayuda al equilibrio. Por ejemplo, ese es un ejemplo nada más de lo que tiene que ver con el tempo, ¿no? Pero al mismo tiempo también la armonía, ¿no? La armonía en otro tipo en otras áreas del cerebro, esta parte en la que nos hace sentido algo. Y entonces la armonía, nuestro cerebro está acostumbrado no acostumbrado, sino más bien está diseñado Ujú. a ver algo que es más tendiente a lo perfecto. Sí. O sea, le saca de onda algo que no está parejo, pues. O sea, Sí. y sin ser obsesivos, ¿eh? O sea, Sí, sí, porque sí, digo, sí, sí. obsesivos nos da más. Pero, pero no obsesivos, si tú ves que un ojo está más arriba que el otro, que los dientes no están tan... Entonces, por eso todos los dientes son perfectitos en los anuncios y todo. O sea, esas cosas así. Entonces, la armonía nos genera una parte de calma. O sea, tú escuchas el inicio de Homeless de Paul Simon del disco Graceland, que están los Lady Black Ujú. Mambazo
cantando Homeless, todos en armonía, puta, tú sientes que ya, o sea, que tu vida tiene sentido, ¿no? Claro, Gracias claro, a claro, eso. claro, sí, Entonces, sí, sí. fíjate, ese tipo de cosas que son qué de la música nos ayuda. Eso fue donde más me he clavado y a la fecha, los talleres que doy de musicoterapia, que le llamo musicoterapia aunque la tengo que cambiar, están encaminados a eso. Mm. ¿Qué de la música funciona? ¿No? O sea, y entonces logras identificar la música que te gusta y dices, esto me sirve para tal y tal y tal, ¿no? ¿Esto que dices de los talleres están abiertos al público en general o recomiendas que tengan Público cierta general. formación? Ok, No, público ok. general. O sea, porque justamente una de las cosas con las que empiezo el taller es la típica pregunta que todo mundo se hace, ¿no? Es que yo no soy musical, ¿no? Y Ujú, entonces ujú, ¿eres musical o no? ujú. Y entonces el ejemplo es, quien diga que no es musical no entiende esto. Y entonces les pongo ejemplos como la escala mayor y menor cuando hablamos, ¿no? O sea, la escala mayor, y estoy ahorita hablando a lo mejor en una escala mayor, digo, para ser general. Sí, Pero si entiendo. yo te dijera, oye, Marcelo, es que yo doy un taller. Y entonces, mira, pues la verdad está muy padre. Estoy haciendo otra escala. Y Sí, entonces esa escala te está transmitiendo una cosa que tú dices, ¿estás contento? Pues avísale a tu voz, man, ¿no? O sea, claro, avísale, avísale claro. a tu jeta y a tu voz, ¿no? O sea, Sí, sí, porque sí, sí. todo está incoordinado. Entonces, eres musical. Claro que eres musical. Desde Ujú. cómo caminas también. Nadie va caminando, digo, a menos que tengas algo, pero nadie va caminando sin ritmo. Tu Sí, corazón tiene ritmo. Haces pausas cuando hablas. sí. Eso es musicalidad, Ujú. ¿no? Entonces, ahí les digo, primera pregunta ya es, ¿no es musical? Sí, ya, contestado. Ahora sí, vámonos a esto, ¿no? A la Entonces, siguiente. no tienen que ser músicos, no tienen que Bien. ser músicos. Y es mucho por estar relacionado con lo que yo le digo a la gente en el contenido que comparto respecto a lo mismo, ¿no? Es que yo no sé cantar, es que yo no tengo voz para cantar, es que Claro, yo... Y todas esas creencias y todas esas ideas, a ver, no es lo mismo decir, todos podemos ser Luciano Pavarotti, quizá no todos podemos ser Luciano Pavarotti, pero esa no es la intención. Y yo claro. siempre pongo el ejemplo de, pues es como si todos los que juegan fútbol en las cascaritas o en las canchas de fútbol rápido pretendieran llegar a primera división. Y hay Claro, gente que va a la cascarita con la misma devoción que Messi va a su partido, ¿eh? por O sea, supuesto, o más. o más, el uniforme y se enojan igual y se comprometen y todo. O sea, ¿por qué no ver a una persona que, como tú dices, que no necesariamente cree Uh -huh. erróneamente que no es musical y que se abra la posibilidad de entrar a este mundo tan maravilloso y que tan humano, porque eso es una democracia absoluta, ¿no? O sea, todos podemos entrar a él y por eso te preguntaba si es para público en general, para que Claro. también los que escuchan este episodio puedan estar acá en la descripción del mismo viendo dónde puedan encontrarte, Pepe. Claro. Y esto me encanta escucharte en cuanto a las ganas, y es lo que percibo también en tu contenido, las ganas que tienes Uh -huh. de abrir esto para todos. Es decir, no, yo soy muy fan de alguien como Neil deGrasse Tyson, como un divulgador Uh científico -huh. maravilloso, porque acerca algo tan complejo como la astrofísica Uh a -huh. cualquier persona, cualquier humano que literalmente tenga un Uh poquito de interés en algo de la vida y diga, oye, ¿eso -huh. qué es? Pues sí, es astrofísica, nada más que te lo estoy poniendo Sí, sí, para que sí. te guste y te interese, ¿no? Y lo mismo percibo de tu parte. Y me gustaría ahora Uh -huh. también, Pepe, hablar un poco más de este proyecto de Gente Beatle, que obviamente ya Uh me -huh. dijiste de dónde Uh viene el -huh. gusto Beatle, desde Uh -huh. aquellos maratones de discos en tu casa, pero Sí. ¿dónde llega ahora sí como este virus tan positivo que nos pica en algún punto de la vida y que no se va, cabrón? O sea, ya no se va. ¿Dónde te inocularon esto, cabrón? Put, yo me acuerdo perfectamente que dentro de estos maratones, eh, ver cómo sí había una disparidad muy grande entre, o sea, cuando ponía, mi tío Martín ponía a Led Zeppelin o a The Who, sí había una respuesta inmediata en cada de mis abuelos, ¿no? O sea, así como de, uff, ¿no? O sea, como un Heartbreaker, no Ujú. se oye tan, no, o sea, tan chido. Pero me acuerdo de mi abuelo diciendo, me encanta Get Back, ¿no? O sea, entonces este punto, y que Get Back también me encantaba a mí y a mi hermana y a mis otros tíos, ¿no? O sea, como que Ya, era la música que más unía. Eso, digo, no conscientemente, no te estoy diciendo claro. que tenía yo este análisis
a los 7 años diciendo, ¿no? O sea, sí, Claro. o a los 8, ¿no? Así diciendo, qué barbaridad, qué buenos son estos muchachos. Pero sí es como en la que más te acercas, ¿no? Y yo me acuerdo que el primer así golpe increíble fue esta caja de selecciones Sí, que se claro. llamaba los Beatles desde Liverpool o From Liverpool. Liverpool, no me acuerdo, sí. Claro. Y eran unos viniles que tenían una mezcla de todos los discos, desde la primera grabación hasta la última, y que me llamara primero físicamente mucho la atención algo, que era los cuates del primer disco son los mismos del último. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, son otro grupo, ¿no? O sea, como que físicamente decía, Ujú. no sé, yo me acuerdo que la primera vez que como que lo medio entendí, o sea, o que lo vi, me acuerdo que le pregunté a uno de mis tíos si era como que los Beatles eran como un concepto, haz de cuenta, ¿no? O sea, como, Ujú. como Ujú. que acabaron siéndolo, pero que eran como una especie como de, o sea, cambiaron, ¿no? O sea, como que eran más, o sea, empezaron siendo unos y los otros, o sea, como un James Bond, haz de cuenta, Sí, ¿no? O sea, sí, sí, que sí, sí. empezaron estos y luego estos y luego estos. Dijeron, no, son los mismos, ¿no? O sea, entonces, la primera cosa fue esa físicamente, me llamaron mucho la atención. Y obviamente, pues ya poner los discos y la música, algo pasó, o sea, en mi cabeza, ¿no? O sea, cuando escuché por primera vez Get Back o escuché por primera vez In My Life, me acuerdo perfecto, el solo de piano, ¿no? O sea, que a mí me parecía como de, o sea, cómo me llama mucho la atención cómo se puede hacer música clásica, yo pensaba, ¿no? O sea, de chiquito, Ujú. cómo puede haber música clásica en el rock, ¿no? O sea, Claro. como todas estas cosas. Y en este conjunto de que me llamaba mucho la atención ese tipo de música que sobresalía de la manera en la que se hacía el resto de la música o que estaba escuchándola. A lo mejor Queen tiene ese mismo como llamada de atención de Ujú. la peculiaridad. Pero los Beatles, y aunado a esta parte como de por qué son tan distintos, fue que me empezó a llamar la atención saber de ellos. Mm. Entonces, yo creo que me empezó a interesar a la par, cosa que es distinta a lo que mucha gente le pasa. Me empezó a interesar a la par la música como su historia. Ya. Y entonces me acuerdo que me compraron un libro que se llamaba algo así como Por siempre Beatles o Los Beatles por siempre, una cosa así, que tenía una portada amarilla y tenía yo creo que la edición más horrenda que puede tener un libro. Estaba encuadernado, yo creo, pegado con saliva, o sea, realmente, porque se descuadernaba inmediatamente. Y ni siquiera se habían preocupado por hacer bien la impresión. O sea, me acuerdo que había hojas que eran rosas, otras que eran verdes, o sea, mal. Pero ahí venía la historia, ¿no? O sea, y me acuerdo como de los 10 años, más o menos, empezar a leer el librito ese y ver así de, mira, y empezó esto y aquello. O sea, como que me empezó a llamar la atención. Y esta parte de, de cómo ellos mismos y luego en tan poco tiempo hacían música tan variada y tanto. Y ni siquiera me había metido al impacto social. O sea, yo ni Ya. siquiera tenía la idea de eso. O sea, para mí era así como, sí, yo me acuerdo bien idiota que llegué una vez, creo que en sexto de primaria, con alguien, ¿no? A decirle que se había oído los Beatles y no sé qué, y llegó el profesor y dijo, ¿de qué hablan? Y yo, no, pues es un grupazo, cabrón, tienes que conocerlo casi, casi, ¿no? Es decir, no mames, se Ajá. llaman los Beatles. Güey. Y me acuerdo su cara como diciendo, no, pues es un idiota, pues, eso Ah, existe desde hace un chorro y sí, son geniales y eres un tarado creyendo que no los conozco, ¿no? O sea, pero yo me ajá, acuerdo de ajá. habérselos dicho como Te no, voy a no mames, presentar que un bandonón. no, 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 descubrí, o sea, así como cuando tú haces las recomendaciones del disco así Sí, 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 sí. como si yo le estuviera diciendo, no, 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 descubrí qué música, Beethoven, cabrón, ¿no? O sea, así como, y se me quedó viendo como, no mames, pues eso es de toda la vida, cabrón, ¿no? Y,
Y ya cuando empecé a tocar la guitarra y que quieres tocar las canciones de los Beatles, de repente dices, ¡oh! Aquí tienen otra cosa todavía más interesante, porque no se quedan en el primera, tercera, quinta, o sea, del rock Ya. normal. Siempre hay una, este, Un chanfle no ahí, ¿no? sé, un chanfle, una quinta menor, una Eh, sexta, no sé qué. Entonces dices, "Ay, siempre hay como alguito", y entonces eso es cuando dices, todavía más padre, ¿no? O sea, mucho más claro. padre. Y entonces ahí empezó la locura, mano, porque ahí empecé, y mi cuate Oscar de Pablo, que también era un fanático, entonces empezamos a tener libros y empezamos a ver, o sea, y éramos ñoñazos, te digo, me encantaría decirte que yo tenía novias y muchísimos amigos, y aparte, no, pues hacíamos ñoños, hacíamos canciones y escuchábamos a los Beatles, no había mucho que, no hay mucho que, ya a estas alturas yo siempre he dicho que lo que te hacía un niño y adolescente eh, raro, hoy te hace un adulto interesante. O sea, Sí, puede sí, ser que sí, te... sí. Sí, sí. Pero, sí. O sea, el niño que hacía canciones y oía a los Beatles, hoy es un adulto que hace Sí, sí, canciones y sí, sí. escucha a los Beatles, bueno, ya es muy distinto. Claro. Pero entonces ahí Ahí fue fue. y fue aprender de ellos. O sea, me Sí. encantaba saber de ellos. O sea, me empezó a clavar muchísimo luego después la parte cultural, o sea, la parte de, o sea, todo esta parte de dónde llegaron y por qué llegaron. Me acuerdo de haber conseguido el VHS de un documental que se llama The Complete Beatles, antes de que existiera Mm. el Anthology y todas estas Sí, cosas. sí, 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 sí. Del VHS y verlo y verlo y verlo y entender cómo, mira, pues es que no había esta música y entonces ahorita llegaron ellos. O sea, no sé, o sea, como me empezó a atrapar mucho la cuestión de la historia y pues uno que es obsesivón, ¿no? Y que tengo este rollo como del hiperfoco, ¿no? O sea, del hiperfoco, del déficit de atención y como del Ajá. neurodivergente, Te fuiste pues te derechito, clavas, cabrón. pues sí, o Claro. sea, yo sí, yo no me clavo, yo me atornillo, Marcelo. A Yo me tornillo atornillo. y con Sí, silicón con arriba, cabrón, silicón, ¿no? con O buen sea, taquete, bien hasta adentro, o ya. sea, sí, yo me atornillo. Y hasta la fecha. Y a la fecha fue, o sea, fue algo muy curioso porque cuando nos íbamos a venir a vivir aquí, porque mi esposa venía a trabajar, yo a hacer la maestría en songwriting, venimos a hacer un scouting y pues para ver el lugar y todo, y mi esposa como para convencerme de que no perdiera, me dijo, vamos a Liverpool. Y entonces, pues ahí para mí fue pues Tierra Santa, ¿no? ¿Sabes lo Entonces que te iba a decir, cabrón? La Meca, les ¿no? empecé a mandar unos videos a la familia, ¿no? Algunas personas, miren, aquí está. Me acuerdo porque llegamos primero a Londres, entonces les decía, miren, aquí está el London Palladium. Fíjense que aquí fue la primera vez, después de que los Beatles tocaron aquí el domingo en 1963, al día siguiente, por primera vez la prensa utilizó el concepto de Beatlemanía, ¿no? Y yo les mandaba eso. Y nadie respondía nada, ¿no? O sea, pues porque, pues, yo bien emocionado, ¿no? Hasta que alguien sí me dijo algo así ¿y por qué no se lo mandas a alguien que le importe, ¿no? Este, y mi primo, que está muy metido en TikTok, Javier Ibarreche, que habla de Ujú. películas y Sí, demás, sí, sí. que en ese entonces, te estoy hablando hace 2 años, porque su boom fue, sí, como de 4 años para acá, 3 años para acá, todavía no tenía 10 millones de seguidores, tendría como 1 millón, haz de cuenta, ¿no? Y él me dijo, Que güey, ya es un que chingo. ya es un chingo, pero él me dijo, esto es material buenísimo para TikTok. Y yo, TikTok es puro bailecito y es puro no sé cuánto. Entonces me metí, yo ni lo veía, ni lo había visto a él. O sea, ya me empecé a sentir mal porque yo no había visto al primo. Y dije, ay, mira qué chido, pues, está chido lo ágil que hace. Y de repente empecé a ver justamente que había muchísimos creadores de contenido que hablan de cosas interesantísimas, de divulgación de ciencia, además, ¿no? Y vi que había gente que hablaba de los Beatles, pero nadie en español. O sea, bueno, nunca me salían en español. O sea, habían Ujú. cuentas de gente mexicana, pero que subía videos y subía cosas. Y dije, bueno, pues va. Subí ese primero del London Palladium, no sé cuánto, y lo llamé el Tour Beatle. Y de repente, pues, no sé. O sea, para mí, que tenía
como 3 seguidores, una cosa así. Porque hay como que te regalan 3, ¿no? O sea, cuando Sí, abres sí, una sí, sí, cuenta, sí. como que 3 Es como, dicen. como Sí, cuando había MySpace, que Tom era tu primer amigo, ¿no? sí, exacto. Tenía como 3 o 4. Y de repente ese video tiene, no sé, hace cuenta, para mí fueron 1500 vistas. Y yo dije, ay, ¿qué es esto? ¿No? O sea, y luego entonces dije, subí otro. Y me acuerdo que el primero que le fue así como, ¡fum! O sea, que hubo un despunte. Me puse afuera de la casa de Paul McCartney en Cavendish Avenue, aquí muy cerca de Abbey Road. Y dije, aquí es donde vive Paul McCartney, pues le voy a tocar, aunque no creo que esté, ¿no? O sea, porque a esta hora sale él, ¿no? Pero entonces no sé cuándo. Y entonces toco, y obviamente no me abren, ¿no? O sea, y ahí, ¡pum! ¿No? O sea, como que se va para arriba. Y entonces dije, bueno, pues, y luego me fui a Liverpool y empecé a hacer eso. Me encontré a la hermana de John Lennon y también me tomé un video con ella, ¿no? Con Julia Bird. Wow. Entonces estuvo muy cagado y entonces empezó a ver más números y números y números. Pero de repente dije, oye, yo me voy a regresar. Y ni modo que en México empiece a decir, miren, en esta calle nunca estuvieron los Beatles, ¿no? Ajá, O exacto, sea, exacto. Por esta estación del metro nunca pasó sí, Harrison. sí. O sea, fíjense, si los Beatles hubieran venido a México, muy probablemente hubieran comido en esta taquería, ¿no? Ajá, O sea, no sé. Pero pues estaba yo lleno de todas estas historias a lo largo de 40 años de estar o más, de claro. estar leyendo tarugadas. Y entonces empecé a hacer videos sobre por qué Strawberry Fields está grabada y tiene como diferentes tonalidades. ¿Por qué? No, empezó algo así como, ¿por qué cuando comprabas tu librito de guitarra fácil y tratabas de tocar encima de Strawberry Fields, nunca se oía bien? ¿No? Y entonces les explicaba, porque está mezclada de 3 tomas distintas y como para nivelar un poco el pitch, porque pues son diferentes guitarras, George Martin como que las movió y entonces acabó en una tonalidad como casi microtonal, ¿no? O sea, Ujú, así ujú. como si fuera una cosa y media. Y les empezó a ir bien y cómo se grabó el pianito de In My Life. Entonces dije, a ver, tengo yo una cosa para separar, un programa para separar, que todavía inteligencia artificial no se llamaba así. Ujú. Hace 2 años se llamaba el programita que separaba Ajá. las pistas. Y entonces empecé a enseñar eso y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y puta, estoy ahorita en que es 75,000 seguidores y ya hay muchas cuentas que hablan de los Beatles y está chido en español, porque no había en Claro. español, o sea, había muchísima información en inglés, pero no había tanto, no había, en TikTok no había nada en español, no me había tocado ver nada. Y ahí empezó y pues ahí sigo Y subiendo información, por lo menos ya no tan seguido como antes. Antes sí traía este rollo bien obsesivo de subir casi un video diario. ujú. Eh, Ahorita yo creo que subo unos 3 a la semana, 2 a la semana, que aún así es Sí. bueno, pero no he querido cambiar tampoco el formato. O sea, mi creación, si tú has visto, es muy sencilla. Sí, me O sea, gusta eso, es muy directa. es un green screen. A veces soy yo grabando en la pantalla de mi computadora, ¿no? O sea, y yo ahí mi jeta en primer plano. O sea, no hago nada, jamás me he comprado un circulito de No, no, luz. no. Jamás, ¿eh? O sea, te lo juro, aquí tengo una lámpara, nada más es una lámpara Sí, 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 X. sí, sí. O sea, nunca me he comprado un circulito. O sea, para mí es nada más divertido, ¿no? Entonces, pues está padre, porque aparte me ha abierto un chorro de puertas, porque pues ya he Claro. conocido un chorro de gente bien clavada en el tema y a los clubs de los Beatles que nunca había yo participado. Y entonces, bueno, ya ha sido una locura, ¿no? Una locura bien interesante. Qué chingón, Pepe, qué chingón. Me hiciste recordar y te cuento un poco, por eso te decía que me llamó la atención desde que vi tu cuenta, porque yo también pasé por algo muy similar de niño. Recuerdo que me encantó también esta onda de yo no sabía ni quiénes eran. O sea, yo la primera vez que tuve un disco, no Mm. estaba ningún adulto como para decirme quién era Paul, quién era John. Entonces yo había escuchado más o menos que Paul y John, y yo, este güey tiene como cara de John, y para mí Ringo era John, Qué y chido. yo tenía como 9 años. Entonces ya me hice mis Ay, ahorita propias te voy a ideas. platicar algo. Y órale, Sí. y me acuerdo que el primer especial que vi de los Beatles en la tele que neta me conmovió como, o sea,
John Lennon vive a 10 años. Canal 5, ¿no? Y yo vi el especial de media hora o de una hora, no recuerdo, lo estaba grabando en beta. A mi papá no le gustan mucho, o sea, mi papá no es tan Beatle, mi mamá es muy, muy, muy Beatle, por ella los conocí realmente, pero mi papá no, pero le tengo mucho aprecio, que siempre me echó la mano, ¿no? Así de que, bueno, vamos a grabar tus programas y tal. Y yo recuerdo que estaba viendo ese especial de John Lennon vive a 10 años, y entonces veo que empieza el programa con la narración de Jorge Berry en el fútbol americano, Monday Night, y de repente, hoy estamos a diciembre del 80, yo nací en 1980, ¿no? Yo también, chócalas. Chócalas, ahí está. Y yo para mí volteé con mi jefe y le digo, o sea que mataron a John Lennon el año que yo nací, y a los 2 meses, yo soy de octubre, ¿no? Y mi papá, no, pues sí, ¿no? Pero como mi papá para él fue un dato que pues, sí, y para mí fue como de, no mames, o sea, una coincidencia, para mí la vi como, y a partir de ahí, Pepe, igual, yo tuve igual en la música, empezando a la guitarra fácil, a tocar las canciones, a intentar hacer las armonías de los Beatles, empecé a meterme en un mundo muy cabrón, y recuerdo, por ejemplo, que tuve una novia, yo tenía como 19 años, y ella viajaba mucho a Estados Unidos, cabrón, y me trajo 2 libros, que ahí están obviamente, uno de ellos que se llama Revolution in the Head. Claro, de Ian McDonald. Y el otro se llama The Beatles, A Diary de Barry Miles. De Barry Miles, claro. Del mismo que hizo aparte la biografía de Paul. Bueno, una biografía de Paul. Biografía, sí, exacto. Entrevistas. Y yo cuando recibo los 2 libros, yo me acuerdo que dije, no, o sea, no lo podía creer, no podías conseguir obviamente eso en México, todavía no había Amazon, todavía no era. Claro. Yo me olvidé, o sea, de que me decía ella, oye, ¿cuándo nos vamos a ver? Le dije, pues, ¿para qué me traes estos libros también? Claro. Entonces, me acuerdo que en esa época, te estoy hablando como del 99, 2000, y al año después, yo dije, pues yo quiero ya me toca conocer, quiero irme a viajar a Europa. A nadie me hizo jalón, mi mamá, nadie podía. Dije, pues me voy yo solo, me vale madre, ¿no? Y fíjate qué curioso, compro el boleto, ahorré, me puse a chambear y me compro el boleto para viajar mi boleto estaba para el 1 de diciembre del 2001, güey. Wow. No. Volando a Londres, cabrón. Y ya yo preparándome. Se imaginará gente bonita. Y yo así de que, no, ya me voy a ir y la chinga. Y llega el 29 de noviembre. Claro. Y de pronto prendo la tele y yo, no puede ser. Pero yo no había asociado todavía que yo iba a llegar a Londres a los 2 días. Claro. Todavía no lo tenía registrado. Para mí yo estaba devastado, obviamente, Josh, porque Y cuando hasta que te lo juro, hasta que llegué a Londres, dije, porque obviamente desde siempre yo dije, pues obviamente tengo que ir a Abbey Road, tengo que ir a Abbey Road. Sí. Y puta, se me voy a poner la piel chinita, cabrón. Y recuerdo que llego a casa de una amiga y le dije, lo primero que quiero hacer, antes de desayuno, antes de cualquier cosa, neta quiero ir a Abbey Road. Y cuando voy en el metro hacia allá, me cae el 20 de que voy a ir a Abbey Road y que va a estar, o sea, lo que puede ser que me encuentre en Abbey Road, cabrón. No, pues Pepe, imagínate nada más. O sea, yo, no, o sea, para mí fue una cosa que yo no me podía, imagínate la gente afuera, las veladoras, las fotos, o sea, yo, y te digo esto porque me regresó a la memoria a ese especial de John Lennon Vive a 10 años, donde veía yo a la gente en Central Park cantando Imagine, llorando, y me impactó, y yo decir, güey, en 20 años después, yo estar de alguna manera inmerso en una situación así, fue un shock tan cabrón. O sea, fue una cosa que yo saqué la cámara, me acuerdo, tomé 4 fotos que ni me acuerdo, o sea, no podía yo razonar realmente. Estaba en un estado muy profundo. Y yo creo que eso también vino a mí a abrirme una relación con George que yo no tenía. Yo era Team John al principio, yo era así de que John Lennon revolucionario, ¿sabes? Toda esta parte. Empecé a entrar después a McCartney mucho, pero en ese viaje yo realmente te puedo decir que como si George me hubiera dicho, carnal, te toca conocerme y te vas a meter de lleno en mi trip, en mi vida. Y te lo quería compartir porque yo sé que hay pocas personas que de pronto pueden pues comprender, apreciar este tipo de situaciones. No, cabrón, fue algo muy, muy fuerte. Me estuve ahí muchas horas. Me acuerdo que fue también estar hablando con la gente. Salía gente de Abbey Road. Hablando con nosotros, porque aparte no había, tú sabes, no había desmadre, no había nada, más bien desmadre me refiero a nada más que gente en la actitud de decir, oigan, todos estamos igual de devastados y de tristes,
Y, y ese tipo de momentos, ahora que te escucho, cuando vi tu cuenta de TikTok y cuando vi esta parte de la conexión que tienes con la música y que generaste también una comunidad que independientemente de que haya millones de Beatlemaníacos, yo sigo pensando que vas conociendo nuevos primos, cabrón, ¿no? Ujú, O sea, vamos conociendo nuevos primos. Yo no te conocía, primo, no, pues fíjate ujú. que yo soy tu primo Sí, por sí, sí, parte de sí. no sé quién, pero Por nos parte de une lo George. mismo. Exacto. Entonces, me gustó mucho desde que vi tu cuenta por lo mismo, por saber Wow. de hecho mencionaste la campestre Churubusco hace rato, ¿va? Sí, 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 ahí vivía yo. Ahí ¿En viví qué yo calle? por ¿En qué muchos calle? años. Cerro Gordo, Órale. 355. Porque Esa yo era mi tenía, casa. yo una de las etapas de antes de venirme a Guadalajara, porque yo nací en la Ciudad de México también, Ujú. yo vivía ahí en Paseo de Tasqueña, cabrón. Ah, pues muy Y cerquita, luego, porque. y estaba yo una tía vivía ahí en Sagitario, que era por esa Ajá. parte también de ahí. Entonces esos rumbos a mí también me Vía traen unas Láctea y memorias. todas estas que Sí, llamaban. exacto, exacto. Porque mi abuela vivía en Cerro de Chiquihuite y nosotros en Cerro Gordo, o sea, muy cerquita. Qué loco. Qué locura, cabrón, qué locura. A lo mejor hay algo en el agua ahí que te hace bitlémano. No Así, lo dudo, güey, no lo no lo dudo, dudo. porque hay algo ahí de esas historias. Y me vas a Y, contar otra cosa de que sí, cuando te no, no, conté no, que yo no sabía quién ahorita, era, güey. después, es que me recordaste aparte ahorita otra cosa, que mi esposa conoció Liverpool antes que yo, en Ujú. un viaje, y me acuerdo que me mandó porque yo lo conocí apenas. O sea, yo fui a Yo no he Liverpool ido, apenas. cabrón. No, y a Londres fue en la luna de miel, ¿no? O Ya. sea, y me decía ella, es que no puedo creer que no habías ido a Liverpool y que. Y te digo, yo siempre he tenido esta idea, y te lo decía desde el principio, de que se va a llegar de alguna manera, ¿no? O Sí, sea, que como que no tienes que llegar a fuerzas por esa parte, ¿no? O sea, porque si sí. yo hubiera seguido el camino tradicional, porque he conocido muchos, muchos fans, o sea, el camino tradicional hubiera sido, no me importa qué va a pasar, yo en el momento que pueda viajar, voy a Mm, viajar a, ujú, Tierra Santa. Y en el ujú. momento que pueda hacer esto, y me voy a comprar todos los discos del mundo, Sí, porque sí. la gente cree, por ejemplo, que yo tengo una colección gigantesca, ¿no? Y tengo discos chidos y raros y cosas que a lo mejor, pero no soy un coleccionista. O sea, Ya. a mí me gusta la música que tengo, ¿no? O sea, la que está ahí. Pero sé que lo que tengo que oír va a llegar de alguna manera, ¿no? Entonces, escuchar que te tocó esta parte, híjole, me pudo, me emocionó muchísimo, ¿no? No, era una tontería, es que me acordé de otra cosa, que ahorita que decías que uno no conoce a nadie, tú decías, "Este tiene cara de Johnny, este tiene cara de George". Yo, yo, digo, sabía tocar la guitarra y me enseñé a tocar el piano, pero, pero es una pendejada porque eh, yo aprendí el piano mal, ¿no? O sea, porque yo, por alguna razón, dije, aquí este es el do, ¿no? Y era fa. Entonces todo lo aprendí, o sea, todo lo aprendí partiendo de ahí. Y entonces tuve como que reaprender después, pero nada más era Ajá, una ajá. cosa ahí, porque los instrumentos, digo, después de la guitarra, los instrumentos otros, pues ya los aprendí yo por mi cuenta, pero sí te dabas unos llegues ahí medio gachos. Pero pero volviendo al punto, Ujú. qué, qué padre que lo digo y que lo compartes y que lo compartimos, ¿no? O sea, que se puede Sí. este punto, porque yo me acuerdo de haber, primero la noticia en el 99 cuando entraron y que Sí. apuñalaron a George. Puta, me acuerdo de haber hablado con mi cuate Oscar y decirle, casi perdemos a un Beatle, ¿no? O sea, casi nos toca un 8 de diciembre, ¿no? O sea, Sí. no, Sí. y que a los, al año y cachito, se muriera, o sea, fue vivir una cosa espantosa, ¿no? O sea, sí o sea, yo me acuerdo que es esta sensación de, se murió alguien que fue bien importante y nunca, y no nos conocíamos, ¿no? Ajá, ajá. Pero al mismo tiempo sí.
¿no? O sea, Sí, sí, sí. Es que por eso te digo, es que una cosa de primos hermanos y los tíos que no conoces, pero que dices, sí te conozco, tú no sabes que te conozco, cabrón, ¿no? ujú, O sea, sí, tú, tío George, tú no sabes que te conozco, pero te conozco sí, muy, 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 muy bien. Fíjate, mi esposa cuando nos conocimos, ya tenemos 11 años juntos, mi esposa también ultra fan de los Beatles, tiene ujú, tatuajes, lleva tatuados a ujú, los Beatles, lleva tatuada la frase Free as a Bird. Cuando wow, supimos eso, los dos sí fue como de que, ay, cabrón, ¿no? sí, Y yo eres sé, tú. eso que estás diciendo, sí, sí, en muchas cosas más y en parte en esa importantísima, le dije, Ujú, pues, y somos así, en ese sentido, algo muy, muy cañón. Y respecto a este tema, precisamente de lo que decías de que las cosas se dan, le digo, también por lo mismo, por alguna razón no había ido yo a Liverpool, por alguna razón ella no ha ujú, ido a Liverpool y fue de, vamos a ir juntos, cuando ujú, llegue el momento, va a ser algo bien, bien ujú, interesante, disfrutar ese viaje, verlo con otros ojos también. Y te quería contar algo también que, fíjate, yo empecé a trabajar en radio como tenía como 19 años y era una estación de radio que en Guadalajara, bastante grande, que se ujú. llamaba Sonido 103 y gané una convocatoria así de que yo tenía cero experiencia de radio, cero técnicas, cero nada. Yo simplemente Ajá, mandé mi demo y dijeron, pues este güey como que trae onda y me ajá. dijeron, ¿no? Junto con otro amigo que después nos hicimos muy amigos. Pero el punto es que ese día que yo me entero de que gané, había un programa aquí en Guadalajara los sábados a la 1 de la tarde o 3 de la tarde, no recuerdo, Ajá, que se llamaba La Casa de los Escarabajos, ajá, ajá. conducido por una locutora que se llama, sí, que se llama todavía, Mercedes Altamirano. Y yo era fan de Okay, ese programa. O sea, yo lo claro. escuchaba y decía, güey, chingoncísimo, porque aparte, obviamente, estamos hablando por ahí del 99, puedes escoger y elegir y tener al alcance los bootlegs y pues era difícil todavía, ¿no? Entonces, solamente en los programas especializados, Beatles, podías escuchar la Sí, versión claro. de la toma 4 de la canción, Sí, no sé qué, porque sí, ya habían salido puta. las antologías, Sí, pero sí, bueno, pues sí. esa ya las habíamos Sí, pues nos escuchado, las ¿no? habían dosificado. O sea, nos Exacto, habían también. dosificado el bootleg, ¿no? O sea, nos. Exactamente, exacto. Entonces llega el momento en el que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tú eres el afortunado ganador. Y yo, ay, y tu primera encomienda va a ser porque precisamente, yo ya sabía, porque pues la escuchaba todos los sábados, el Mercedes estaba embarazada. Y fíjate que en 2 semanas Mercedes va a tener su incapacidad. Y pues como que escuché que en la información que diste, vi que te gustaban los Beatles, cabrón, entonces tú la vas a cubrir. No. No, o sea, Wow. si me hubieran dicho a los 19 años vas a ser papá, no sé si hubiera estado tan nervioso, cabrón. O sea, para mí fue como de, oye, a ver, y obviamente lo que primero que me acordé, porque ya me había Ajá, regalado mi novia de aquel momento los 2 libros, y dije, ajá. güey, tengo 2 semanas para estudiar, o sea, ya me lo Claro, sabía, pero dije, claro, no puedes irse, porque claro. tú sabes cómo son los fanáticos de los Beatles, ¿no? O sea, tú no puedes decir que la Te grabaron, platico unas. no No, puedes no, decir que no. la grabaron el 13 de febrero del 64 a las 4 de Sí, la tarde si fue a sí, las 4 de la mañana y sí, sí, así, sí, ¿no? O sí, sí, sea, sí, sí. entonces yo literal dije, el primer Mm. programa, Pepe, puta, dije, pues que Dios me agarre confesado, ¿no? O sea, Claro. y me llevaba y todo, y como que yo creo que les di tanta ternura, o sea, yo creo que como que Qué han de haber chido. dicho, este güey está haciendo su mejor esfuerzo. Yo creo que no lo hice tan mal, me dejaron como mes y medio, por ahí 2 meses el Ajá, programa, pero yo recuerdo que fue una de las experiencias más interesantes, nervioso. Puta, ujú, yo no sabía si reír o llorar. A veces salía del programa ujú, y le decía a mi mamá, ¿cómo me escuchaste? No, todo bien. ujú, Y me hablaban, oye, muy bien. Y dije, puta, pero ujú. te digo porque tú sabes el rigor, cabrón, el rigor científico que tiene el Sí, bitlemaníaco, cabrón, ¿no? claro, no, 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 bueno, o sea, ¿qué te digo? O sea, y fíjate, también hay que ser como muy flexibles, ¿no? Y si tú tienes, o sea, si tú haces la chamba para hacer un video, o sea, que esa parte creo que, o sea, porque no tengo yo los datos frescos todo el tiempo, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, o sea, yo conocí muy bien, por poco tiempo, pero muy bien, fuimos grandes amigos, Manuel Guerrero y yo, Ujú. en paz descanse. Entró mi perro, ¿eh? No crees que entró un Bien. fantasma, aquí está. El Thor entró. Este, y él era un verdadero genio de la efeméride. O sea, él sí era, hoy que 31 de enero, sí, el 31 de enero que grabaron Two of Us y aparte tal, tal. Yo no tengo esa, pero si voy a hacer un video que tiene que ver con una fecha, pues la checo. Pero ahora que tengo el programa, que por cierto también te invito ahí a escucharlo, Gente Bitle en la Sanfer Radio, todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, son 2 horas. Buenazo. Este, sí el rush de estar en vivo
y de estar haciendo un programa en vivo, de repente, pues sí dices una babosada y la dices sin querer. O sea, el otro Sí. día, no sé, o sea, como mi boca quería decir, tenía que decir Revolver y todo el tiempo dije Robert Soul, haz de cuenta, ¿no? Y entonces esta canción de Robert Soul, porque no sé cuánto, no sé cuánto. Y de repente veo en Facebook y los mensajes que estaban mandando. On Bueno, fire. como, o sea, unos muy condescendientes, así como, yo creo que estás muy cansado, ¿no? O sea, si ya Ajá. sabes, así como, ay, mira, o sea, y otros, ¿cómo vas a decir que Taxman estaba en Robert Soul? Puta madre, dije, regreso del corte o lo que sea, y les digo, bueno, gracias, ¿no? Gracias por hacerme notar esto. Es un error, sí sabía esto, pero si no hubiera sido un error, creo que a nadie se le reeduca diciéndole lo que me dijeron, ¿no? Claro, claro, claro. A Sí, nadie se sí. le reeduca diciéndole lo que dijeron y no hay fanáticos. Yo creo que a lo mejor los fans sí podremos encontrar alguna fanaticada, no sé, la de Taylor Swift o lo de Sí, el sí. K-pop o lo que sea, que a lo mejor también son así, pero el fan Beatle, que aparte tiene el año, así los años de experiencia y demás, pueden llegar a ser bien difíciles, porque aparte sí hay mucho fan de repente medio toxicón, Sí, sí, que sí, sí, aplica el sí. rollo como de casi casi yo inventé la bitlemanía en México, o Sí, sea, sí, sí. y que dices, ay, no, mames, o Sí. sea, y Se una trata de vez compartir, no son sí, competencias, una cabrón. vez les puse una frase ahí que pues es que pelearse por quién es el mejor fan es como pelearse por quién era el favorito del papá que te abandonó, ¿no? O sea, Ajá. ¿no? O sea, da lo mismo, man. El güey ni sabe quién eres, ¿no? O sea, Claro. ¿de qué sirve decir soy el mejor fan? Paul no te va a hablar para decirte gracias ni nada, ¿no? O sea, entonces, sí, la fanaticada Beatle está compleja. Digo, y ahí está uno, ¿no? O sea, también, o sea, que esa es la bronca. Yo me acuerdo que sí, una vez que fue Paul a México, estaba yo de esas veces que haces la locura y compras fila 2, ¿no? O sea, entonces estaba yo fila 2, una cosa así. Y de repente dije, órale, hay un chorro de gente bien rara, ¿no? O sea, Ujú. disfrazados y todo. Y de repente dije, bueno, pues la gente rara, yo estoy aquí. También. Sí, claro, claro, claro. O sea, raros todos, ¿no? O sea, abracémonos raros todos, ¿no? O sea, porque más bien estás en ese rollo, ¿no? Pero, pero sí ha sido un viaje bien interesante esta parte la gente Beatle. Oye, Pepe, y temas de, ¿vives en Londres? ¿Desde cuánto tiempo tienes allá? ¿Qué es brevemente vivir en una ciudad tan cosmopolita? No solo cosmopolita, sino que estamos, Uf. creo que ayer fue, ¿no? El aniversario del Rooftop Sí, es Concert. bueno, para mí fue ayer que ¿29? es el 30, 30, el claro. 30, pero ahorita ya soy 31 yo. Yo estoy aquí Ya, y ya es cierto, 31. cierto, cierto, cierto. Pero pues es muy interesante, digo, estamos muy contentos, o sea, hay muchísimas cosas. Una de las cosas que más nos gusta de vivir aquí es que no nos salimos de México escapando de nada, ¿no? O Ujú. sea, no somos como esas personas que dijeron, estoy harta de este país, o ya no quiero esto, ya no quiero aquello. No, simplemente era alguna idea que teníamos barajeando desde hace mucho tiempo, mi esposa y yo. Eh, y, y pues yo encontré algo que tú justo habías dicho hace un rato, Ujú. como esto que decías de decirle a los papás cuando su hijo quiere estudiar música, ¿no? Decirle, se pueden hacer un chorro de cosas. Yo descubrí que aquí existe una maestría en songwriting, empezando por ahí, ¿no? O sea, empezando porque siempre les digo, creo que el gran error es que también no existe bueno, se le dice cantautor, ¿no? O sea, se le dice Sí, cantautor, sí, pero bueno, pero songwriting como verbo sí, no existe en español, ¿no? O sea, sí. escritor de canciones puede ser, ¿no? O sea, Sí, porque pero compositor, compositores pero muchas veces, o sí, sea, yo cuando sí, digo sí, estoy sí. estudiando composición, creen que estoy Ah, sí, estudiando para música hacer, clásica. sí, sí, claro, y luego ya me da una pena así, no, hago pinches Ajá. canciones de 3 minutos, nada más, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Es cierto, es cierto. sí, entonces, pues sí, compositor de canciones, no sé, alguna Ujú. cosa Está así, pero raro, sí. bueno, en esta maestría vi que estaba,
muy abierta, que no nada más era haz canciones para volverte el nuevo Ed Sheeran o lo que quieras. No, Ujú, no, no. Está la parte de cómo se usa el songwriting, por ejemplo, en investigación. Y yo así, ujú, güey, ¿con investigación? Sí. Hay gente que hace investigaciones de historia, investigaciones literarias sobre el songwriting. O ujú, sea, a través de la historia, a través de muchas cosas, o songwriting en salud mental. Y yo dije, ujú, ¿no? O sea, sí, y ahí está chido, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, tengo un proyecto que está padrísimo y lo presumo muchísimo y espero que ya pueda salir pronto, en el que hice un grupo de mujeres con depresión postparto y es un taller de composición. Entonces ujú. escribí canciones con cada una de ellas, con chavas que tienen depresión postparto y ya se produjeron ahorita 7 canciones de chavas que no son músicos, chavas que Wow. nunca habían escrito una canción, simplemente tenían depresión postparto y se juntaban conmigo, yo como facilitador de la composición y ellas con la historia, escribimos canciones. Entonces, ese tipo de cosas no las encontraba yo allá en México Ya. y la ofrecieron acá. Entonces, estamos viviendo aquí desde el 2022, o sea, ya estamos por cumplir 2 años. Y pues ya han salido, pues ya hay chamba y ya hay muchas cosas. Entonces, no es que no querramos regresar, ¿no? Pero pues también aquí hay muchas cosas. Ujú. Digo, está la parte multicultural, como tú dices y demás, pero también hay otras cosas increíbles, como, Claro, pues no sé, la seguridad, pues hay muchas cosas que están muy padres, claro. la verdad. Y- Y es precioso este lugar. O sea, no, sí, no puedo decir más porque parecería que estoy diciendo que México no lo es, pero no es cierto, claro. ¿no? O sea, Sí, sí, estoy sí, sí. simplemente Un precioso diferente hacia otro lado y en este hacia momento tu otro vida te está lado, cayendo muy completamente bien. distinto, hasta otro lado distinto y con cosas como, pues mi hija tiene 14 años y se va sola a la escuela en metro y no hay ninguna bronca, ¿no? Claro, claro, O sea, claro, claro, yo no la dejaba salir al Oxxo, ¿no? O sea, claro. que estaba Sí, a sí, sí, una güey. cuadra. Sí, sí, O sí, sea, te y entiendo. me duele, me da tristeza, ¿no? Y entonces, bueno, y aquí pues se ha dado más la oportunidad también de seguir componiendo y grabando, ¿no? O sea, tengo armado aquí el, le digo que es un estudio portátil, Ujú. porque entonces de repente se vuelve, voy a dar consulta y entonces deja de ser estudio para volver no sé cuánto, y luego mi esposa va a hacer algo y luego ya regresa al estudio, Ya, entonces ya, es ya, ya, estudio ya, ya. portátil, o sea, Bien, y bien. aquí Qué pude chido. grabar el disco que salió hace un mesecito y cacho. De ahí me quería agarrar precisamente para hablar de ese disco que tuvimos también bueno, les cuento a las personas que están escuchando este episodio que la manera en la que nos acercamos fue que tuve la posibilidad de recibir un mensaje de Pepe. Muy amablemente me dijo, oye, pues aquí está mi material, lo acabo de lanzar hace relativamente poco y pues me encantaría que lo escucharas, ¿no? Y a mí, como músico, como compositor, obviamente ese tipo de gestos siempre se valoran, se aprecian muchísimo y lo hago con mucho gusto porque pues de eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de compartir. Y estuvo muy bueno porque le dije, mira, Pepe, pues con mucho gusto lo escucho y te paso lo mío también, ¿no? Entonces te pasé, dije, esta es mi música, este es mi disco y estuvo muy padre porque me di a la tarea de escucharlo ya con el background un poquito de lo que había visto en tus redes, del hecho de que estás en Ujú, Londres, el hecho de la maestría y me pareció un ejercicio, la primera vez que lo escuché, ujú, como que necesitaba más tiempo, dije, a ver, no es que ya ujú, entendí, obviamente quería meterme más en ese mundo que estabas proponiendo a nivel lírico, a nivel ujú, músico, todo lo que involucra una obra, ¿no? ujú, Y a la segunda escucha comencé a entender un poco más de lo que querías decir y la manera en la que lo querías transmitir y me pareció sumamente interesante la forma en la que lo estabas planteando. ujú, Me gustó la crudeza, pero también me gustó este craft que tienes de elegir arreglos muy puntuales y creo que esa escuela Beatle en ese sentido, si algo podemos ujú. entender Sí. es que es esto y es esto, y si estas dos cosas le ayudan a la canción, déjalo así y va a funcionar perfectamente bien. Y eso me gustó mucho de la Ujú, producción de tu disco. No escuché en ningún momento, ya estamos en la era de la sobreproducción, del multilayer, ujú. y me gusta esa parte. Y te agradezco de verdad que lo hayas acercado de esa No, forma. muchas Y gracias. cuéntame un poco más de ese proceso, cómo fue y que la gente lo Pues, pueda escuchar. pues el disco se llama Solo, es el primer disco que escribo en inglés completamente, porque tengo varios discos en español, o sea, bueno,
durante la pandemia lo que hice fue una locura. Dije, a ver, o me pongo un proyecto o enloquezco, como todos, Claro. ¿no? O sea, Sí, como todos. sí. Ya ves que muchos aprendieron mandarín, otros aprendieron a no sé, pintaron su casa 7 veces y lo que sea. Y yo lo que hice fue, me puse un reto y dije, cada 3 meses voy a hacer un disco. Así. Ok, No sé ok. por qué dije eso, pero lo hice. Y entonces empecé con el primer disco. El proceso era, escribía yo la canción durante la semana, la grababa el sábado, hasta la hora que, o sea, empezaba en la noche. El domingo la entregaba a gente así conocidona, me daban observaciones y medio la trabajaba el domingo y ahí la dejaba para hacer la siguiente canción, y eran discos con 13 canciones, ¿no? Entonces el Ujú, primero ujú. sale en el 2020, que se llama Sin Demonios, luego el siguiente se llama Persiguiendo Sonido, que aparte tuve el chance ahí de como contacté con Trino y con Gis, estos moneros increíbles, Sí, 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 sí. me hizo la portada Gis del segundo disco y luego Trino el del tercero. Entonces, bueno, me puse ese reto y estaba yo haciendo discos como loco y empecé a aprender a producir. O sea, hay unas cosas que ahorita ya cuando los oigo digo, bueno, yo ahorita hubiera hecho otra cosa completamente distinta. Empecé a desde ver qué micrófonos se usan y demás. Y entonces, cuando ya llego aquí y empiezo a hacer la maestría y se empieza a hacer un rollo de escribir canciones sistemáticamente, pues yo junté a lo largo de un año, junté 52 canciones más o menos, ¿no? Ujú. Y siendo mi cabeza, yo dije, claro, voy a grabarlas todas, ¿no? O sea, ya sabes, el pinche ridículo que, no, pues no, o sea, ni todas están para grabarse, ni todas están no sé cuánto, pero quiero hacer un disco que diga algo, o sea, que tenga una estructura, ¿no? Y para mí desde la llegada aquí fue muy complicada. O sea, justo un año antes de venirnos para acá falleció mi padre. Y estando aquí, ya en Londres, falleció mi mamá hace Mm, un año. Y entonces había muchas cosas muy agridulces sobre la historia, sobre lo que dejas, sobre cómo te quedas, las elecciones que tomas, ciertas naves que ya quemaste, ¿no? O sea, razones por las cuales regresar o por las cuales quedarse, mucha reflexión sobre de dónde vienes, ¿no? O sea, como muchas ujú. cosas así, dije, bueno, quiero que el disco tenga esa narrativa, ¿no? Y entonces dije, pues voy a elegir canciones que tengan cierta temática, no una narración de concepto, ni mucho menos, ni de ópera rock, ni para nada, ni trato no tiene una historia, pues, en ese sentido, pero sí tiene un hilo conductor que es esta idea de la reflexión, o sea, hacia uno, pero también momentos en el cómo puedes estar solo y estar apoyando a otra persona, ¿no? O sea, y estar con Ujú. alguien. Entonces, sobre ese sentido, empecé a elegir de esas 50 y tantas canciones que tuvieran más o menos ese feeling. Y pues empecé a trabajarlas. O sea, empecé a trabajarlas y hacer primero yo lo que hago es, ya que las elegí, de repente pongo como una carta a Santa Claus cada canción, ¿no? Yo no sé cómo sea el proceso, pero Ujú. te lo voy a compartir. Nunca lo he platicado, pero es así. Venga. Tengo una libreta y entonces pongo, haz de cuenta, la canción She, ¿no? Que es la con la que abre el disco. Y entonces pongo, me encantaría que tuviera un organito Hammond o un piano eléctrico, que tuviera una intro así, poner la menor cantidad de guitarra acústica porque el disco va a tener, quiero que tenga mucha guitarra acústica, pero esta no sé qué, y hacer esto. O sea, como que pongo cómo me encantaría que quedara. Si después de esto yo quemara la carta como a Santa Claus y Ok. mañana apareciera la canción, así, ¿no? Ajá. Ok, está Y así chido. hago eso con todas, ¿no? O sea, entonces tengo como un wish list de cómo quiero que queden. Para más o menos eso y con el demo que tengo, que siempre es acústico nada más porque la compongo y ahí la tengo, Ujú. trato de empezar a hacer el crossover. Y algo que me gusta mucho es, siempre estoy en la disyuntiva de trabajo con alguien o trabajo solo.
Y entonces siempre acabo trabajando solo. Porque, un poco porque, por el ritmo al que me gusta trabajar. O sea, me gusta trabajar o sea, me gusta trabajar. O sea, me choca de repente depender que cuando nos vemos y de esto y cuando agarramos esto. O sea, sé que se tiene que hacer y se hace muy bien, pero cuando quiero un proyecto así, o sea, sí me gusta tener un poco el control. Entonces, decidí algo que aprendí haciendo los discos anteriores, que era voy a utilizar lo que tengo. O sea, no voy a pretender. Me encantaría que la batería aquí la tocara Steve Gadd, ¿no? O sea, pues, por supuesto, ¿no? O sea, pero ¿qué puedo tocar yo? ¿No? Ok. O sea, ¿qué puedo tocar yo con la batería? Pues eso toco. O sea, como eh, sacar lo mejor de lo que puedo hacer, ¿no? O sea, lo que puedo hacer con la guitarra, con el teclado, con el bajo, con cuando me prestaron un par de instrumentos indios, una cítara y una tabla, puta, apenas si le saqué 2, 3 soniditos y dije, bueno, pues ya con esto y lo voy a hacer loop. Pero podría haberle dicho al güey que me los prestó, a ver, tú que le sabes, tócate una cosa maravillosa, ¿no? O sea, alrededor. Pero quería yo justo, y por eso se acaba llamando solo el disco, el cómo puedes tener tú esas herramientas, ¿no? O sea, ¿y qué haces con eso que tienes? ¿No? O sea, ¿qué logras con eso que tienes? Con tus limitantes. Podría haber quedado mejor el solo si lo hubiera tocado alguien más. Pues a lo mejor sí, o seguro sí, ¿no? Pero pues este es el solo que yo puedo tocar, ¿no? Y esta es la manera en la que yo puedo cantar. Entonces, no me voy a ir modificando hacia las cosas que tengo. O sea, porque tengo ya la lista de deseos, pero entonces tengo que ver cuánto me alcanza. Ese es como el rollo, ¿no? O sea, como, Como la ¿para tienda de cuánto me abarrotes, ¿no? alcanza? Sí, como tienda ¿Para de qué me abarrotes. Y hago alcanza? así con mis moneditas así, Ajá. ¿no? O sea, sí, ¿para cuánto me alcanza? Y entonces digo, bueno, quiero una batería así, ok, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces empiezo a hacer esa estructura y pues van quedando las canciones en ese aspecto, me la tomo pues no con calma, porque sí, te digo que tengo este hiperfoco de que me clavo y ya, puta, me puedo clavar 12 horas en una mezcla, ¿no? O sea, por Ujú, ejemplo, porque grabo primero todo y después ya trabajo en las mezclas y luego ya ujú. trabajo en todo lo demás, ¿no? Y que eso tú lo sabrás, o sea, tú también lo sabes, es otra chamba. Sí, sí, O sí, sí. sea, si tratas de hacer la mezcla el día que estás grabando, o sea, no, o sea, Olvídate. no haces un disco, no Claro. acabas, ¿no? Entonces, acabé grabando primero 13 y acabé luego haciendo una más. Eh, y dije, bueno, pues creo que creo que ahí va, ¿no? O sea, creo que ahí va. Le di la parte de la mezcla y la masterización. Y pues el resultado me gustó mucho porque tiene canciones ahí que tienen cosas muy interesantes que me gustan mucho. Por ejemplo, una canción que se llama Little Man, que Ujú. es yo me escribo esa canción a mí mismo, pero como si yo ahorita le cantara esa canción a mi yo de 8 años, ¿no? O sea, Ok. justo cuando se separan mis papás y entonces ya no tienes, o sea, hay una escena, ¿no? Y la reflexión de la canción es como, pues como a veces las cosas cuando las ves muy de cerca, tu visión se distorsiona, pero pues al fin de cuentas lo ves a la distancia y es un instante Ujú. y que es más fácil, ¿no? O sea, no era tanto, ¿no? O sea, entonces aguanta, ¿no? O sea, el coro Sí. es eso, ¿no? O sea, hold on, little man, o Ujú. sea, aguanta, ¿no? Qué chido. Eh, y no sé, o sea, como que son cancioncitas que tienen esto. Hay una canción que le escribí al pueblo donde hice yo el servicio social de medicina, que el pueblo se llama Santiago Huitlapaltepec, pero es un Ujú. nombre muy poco inglés friendly, Ajá. Santiago Huitlapaltepec. Y entonces dije, ¿cuál es la traducción real de Santiago? Pues es James, ¿no? Entonces, St. James, entonces hice una canción que se llama St. James y habla del pueblo donde era un lugar donde también estás muy solo, ¿no? O sea, cuando te vas a hacer Ajá. un servicio social en un pueblo
una comunidad dispersa en el Estado de México, bueno, pues está solo, ¿no? Entonces era como estas canciones que hablaran de esos temas. Y pues la verdad le ha ido bastante bien. O sea, ha tenido un rollo bonito. Tuve la oportunidad impresionante de grabar una de las canciones, no aquí en el estudio portátil, sino por azares del destino, pude grabar una canción que se llama Little Pieces en Abbey Road. Wow. Fue un rollo súper, súper así de... O sea, hay veces que lo platico y digo, tendría que estar hablando como en tercera persona. Siento que esto no me pasó a mí, ¿no? O sea, dentro de este rollo de gente Beatle, ¿no? Hay un tour que se hace todos los años que se llama el Magical Mexican Tour, que es un grupo de mexicanos vienen a Londres y a Liverpool. Y me contactaron el año pasado. Me dijeron, oye, vamos a ir allá y tú vives ahí, pues va, nos vemos y todo súper bien y demás. Y entonces el que lo organiza, que es Ricardo Calderón, dijo, en esta ocasión, que es así como muy especial, conseguimos entrar a grabar 3 canciones de los Beatles, o sea, que el grupo de viajeros hagan coros en una canción que van a grabar un grupo que va ahí y van a cantar. ¿Te interesaría a ti coordinar el coro? Le dije, o sea, es que eso no se pregunta, ¿no? Más bien me tienes que decir, te veo tal hora, ¿no? O sea, te veo a tal hora. O sea, obvio, entonces coordiné el grupo, lo puse a cantar a este grupo increíble de personas, In My Life, Hey Jude, o sea, estuvo increíble. Y sobrando tiempo, estaba yo con el ingeniero de ahí y empezamos a cotorrear y me dijo, ¿qué haces? Le dije, pues yo estudié en el ICMP, la maestría. Ah, pues yo vivo por ahí, conoces tal pop, porque todo en Londres es alrededor de los pops, ¿no? Si te casas, si te mueres, si es amigo, o sea, los pops es una cosa increíble. ¿Conoces este pop? Sí, es mi pop. No, es mi pop. Ah, jaja, no sé, empezamos a cotorrear. Y hoy la música que haces, ya le enseñé algunos de los demos que tenía y de las canciones que ya había grabado. Me dijo, oye, pues pues el estudio está buqueado para no sé cuántas horas y quedan 4, ¿no? O sea, y aquí estamos. Si le pagas nada más el extra al ingeniero al ayudante de ingeniero de audio, pues se puede usar. A lo mejor no grabas toda la canción, pero sí la base de la batería y no sé cuánto. Y, ¿qué? ¿No? O sea, ¿cómo? Sí, pues estamos aquí. O sea, ya están, ya se fueron. Aquí está el estudio, ¿no? O sea, pues a huevo, ¿no? Y ahí tenía yo la guitarra y entonces en esa canción, si oye el piano que se oye, simplemente es el Steinway con el que se grabó Golden Slumbers, por ejemplo. O sea, Wow. entonces es así como, ¿no? O sea, Qué es una regalazo, locura. güey. Sí, sí, sí. No, y yo quería ya usar todo así de. ¿Y si conectamos el órgano Hammond? No, o sea, no empujes el sobre Sí, más, sí, ¿no? O sí, sea, así sí, como, sí. o sea, tienes un rato nada más aquí para hacer esto y ya, ¿no? O sea, entonces, Con eso fue sí, suficiente, cabrón. ya fue suficiente, sí, sí, Claro. ¿no? Entonces, Qué es una chingón, locura. Pepe. Es un disco que estoy muy contento, Qué bueno. muy, muy orgulloso y pues también de culo inquieto, ya estoy haciendo el wishlist del que sigue, ¿no? El que Qué sigue. bueno, pues de eso se trata, de eso se trata. Es Sin parar. parte de, claro, parte de eso. Me da mucho, mucho gusto que estés en este proceso del disco nuevo. He disfrutado mucho esta conversación. Te aprecio también mucho que te hayas dado el tiempo de escuchar mi música, lo que te mandé, lo que me hiciste favor de Ya viste lo que te compartirme. dije. Muchas gracias, de verdad. Te agradezco mucho, Pepe, porque ahora conociéndote más, conociendo tu historia, digo, ya apreciaba obviamente las palabras cuando me las escribiste, pero pues ahora creo que también las puedo apreciar un poco más porque fuiste muy, muy gentil y muy generoso con esos comentarios sobre lo que hago. Te agradezco mucho aquí públicamente, te lo digo, Pepe. Gracias, gracias. Y de verdad, pues ha sido un viaje increíble
por tu vida, por tu pasión con la música, por esta combinación con la medicina que me parece fascinante y una lección, insisto, para quien escucha este episodio. Esto de definirte, pues te define todo, te define lo que Mm, te gusta, te define las 4 cosas que no te gustan y las 7 que sí mm. te gustan, y todo abona a quien eres en este momento. Te Sí. deseo muchas cosas y me encantaría, pues, no sé, algo que quieras compartir con la gente que escucha, que está contigo en este Que de momento. verdad que nunca es tarde. Nunca es tarde. O sea, y esta parte con la que abrí, ¿no? De que se puede llegar por otros lados. O sea, a mí me quedó muy claro porque siempre era una idea que a lo mejor no la había conceptualizado así, pero pues por azares del destino, de repente uno conoce también gente increíble. Y me hice muy compa de Fernando Aceves, el fotógrafo este Mm, increíble que si lo conocen, y si no lo conocen, seguro han visto las fotos de David Bowie en la Pirámide del Sol, él son de fue. Fernando Aceves. ¿Verdad? Me tomó una vez una sesión de fotos, padrísima y todo. Entonces estábamos platicando y yo le decía justo que siempre me sentía como medio intruso, ¿no? En el mundo de la música. O sea, siempre sentía como que era, como que, no sé, como que no había llegado por eso. Me dijo, no, llegaste al mismo lugar, pero por otro lado, ¿no? O sea, y eso a mí dije, ok. Entonces sí era el concepto que tenía, ¿no? Entonces nunca es tarde, siempre se puede llegar y buscar lo que les gusta a la gente y encontrarse es un camino que estamos diseñados a creer que nos tenemos que encontrar cuando tenemos 17, ¿no? O 18. Entonces 18 y encuéntrate y elige la carrera y todo lo que vas a hacer el resto de tu vida. No, No, falta un chingo, no, sí, falta muchísimo, ¿no? Y puedes sí. tener 40 y tantos y aún así empezar y seguirte encontrando, ¿no? Y creo que tiene que ver con poner atención, o sea, poner atención con las cosas, ¿no? O sea, Sí. yo aprendo de mí, y he aprendido ahorita de mí cosas gracias a esta conversación, por ejemplo. O sea, escucho y oigo el peloteo y digo, pones atención y dices, claro, esto no lo había visto así de mí. O Mm, sea, nunca es tarde, no hay que ser, no hay que ser soberbios, ¿no? claro. ¿No? Sí, O sí, sea, sí, sí, sí. la soberbia o la arrogancia, No son de que buenas no aliadas, podemos ¿no? aprender, no son buenas. Claro, ¿Mm? claro. Muchas gracias, Pepe. Te agradezco mucho, lo he No, gracias a valorado y ti, he Marcel. aprendido mucho de esta conversación. En la descripción del episodio encontrarán tanto las cuentas de Pepe en Instagram, en TikTok, el disco, obviamente, bueno, más bien el link a su perfil Ujú. de Spotify o en la plataforma que ustedes lo deseen escuchar y cualquier información que quiera. Y para despedirme, me gustaría preguntarte nada más que si hay algo, algún alguna obra artística, llámese documental, película, libro, que hayas visto recientemente, o aunque no lo hayas visto recientemente, que esté así como para que le digas a la gente, chéquense esto porque vale mucho la pena, no sé, una cosa, dos, lo que quieras. ¿Hay algo ahí que tengas como para decir, esto vale la pena muy cabrón? Fíjate, justo está muy curioso porque tengo mi listas de recomendaciones. Ah, bueno, no venía preparado, No, no, ¿no? no, pero fíjate que no Qué chido, güey. no lo había pensado así, pero eh, escuché, yo estoy seguro que Internet no se escucha, ¿no? O sea, Sí. esa es una cosa que estoy seguro y no hay ninguna duda. Entonces yo ya llevaba varios días, varias semanas, escuchando la obra de Grieg, la del Peer Gynt, donde está este movimiento típico que ponen en las caricaturas cuando es la mañana, la de Ujú. tararararara, esa. Sí, sí. Eso, si tienen oportunidad de Grieg, escucharlo, revisitarlo, sobre todo los 4 movimientos, es una maravilla, de verdad, así increíble. Como documental de música, acabo de ver hace 2 días, vi el documental que se llama I'm Everything, de la vida de Little Richard. Ok, ok. Es un documental
extremadamente interesante por varias razones, porque le dan este rollo como de ser el que abrió el rollo queer y transvesti de la música, o sea, casi ser el primer glam rocker, ¿no? O Ujú, sea, ujú. de la, de la, del- del- de la historia, pero con una cosa muy paradójica, porque al fin de cuentas, pues él nunca se aceptó así, ¿no? O sea, Mm. nunca se aceptó, o sea, se aceptó, a veces se aceptaba y a veces no, y a veces decía que sí, y a veces a la mera hora decía que no y demás. Como disco, escuchen a un músico inglés que dejó de hacer música, creo que en el 2001, pero sigue vivo, que se llama, bueno, se dice Labri Sifri, que no sé si Ah, lo sí, ubica, sí, sí, lo que es, conozco, claro. Sí, sí, a mí me sí. parece de verdad de lo, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que hay. Y de verdad es un artista que bueno, no tiene igual, ¿no? Y un libro que me haya gustado recientemente, el de Jorge F. Hernández, es que hay varios libros que estoy leyendo. El de Jorge F. Hernández, que se llama Un bosque flotante, Mm. es un verdadero librazo, o sea, me parece que es, o sea, muy bueno. Aparte, él es Bien. divertidísimo y una cosa muy, muy cagada. Y tenía otro par de libros, pero ya con estas siempre no me acuerdo. Ah, Bueno, luego me los pasas aquí y los los tengo. pegamos al Pero que episodio. bueno, ya dije, creo Ya nos dejaste que tarea, güey. ya les dejé tarea, ¿verdad? ¿Qué Sí, sí, tal? sí. No se me quita lo profesor, ¿verdad? También así como No, de. no, no. Y entonces, también tal libro, no sé cuánto. Oye, Este, buenísimo, Pepe. sí, 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 sí. Ahí tengo otros, pero bueno. Buenísimo, buenísimo. Pues ya debe ser que hora es allá, oye, ya. Van Eres a dar la nocturno, una, decías, va a ¿no? dar la una, pero te decía que soy animal nocturno, ya viste, no, Sí, no he sí, sí, sí. cabeceado ni No, no, no. nada, y ya estoy. Te veo bastante en perfecto estado de todos los estados. Sí. Oye, Pepe, de verdad, qué gusto haber tenido esta conversación, que hayas abierto también este espacio de charla en la agenda. Un abrazo muy fuerte. Espero que pronto podamos estar ya sea por allá, cuando vengas por acá. Me encantaría tener una charla ya en esos pop de los que hablas por allá para que me Es una digas cuáles joya. son los buenos, ¿no? Cualquiera, cualquiera. Es una cosa impresionante. De verdad, todo el mundo es igual en el pop. Hay una cosa ahí sí está muy cañón. O Qué sea, a chingón. diferencia de, por ejemplo, una cantina en México, sí puede haber diferencias, ¿no? Ujú. En el pop todo el mundo es igual. O sea, todo el mundo es igual. Se te acercan Qué y chingón. platican y todo y cotorreas. Y si hay fútbol, los putas están locos, cabrón. O Ya, sea, qué chingón. está. Qué chingón. Pues va a estar muy interesante. Luego hacemos una Sí, parte B porque creo que puede haber también luego otras cosas Beatles que podemos compartir. Pero claro. por el momento me da mucho gusto haber tenido esta charla. Te mando un abrazo muy fuerte y Igual, como les decía, muchísimas toda la gracias. info estará acá en la descripción del episodio. Y nada, Pepe, agradecerte de nuevo. Que estés muy bien Muchas y gracias, abrazo, Marcelo. abrazo nocturno hasta Londres. Abrazote. Gracias. Cuídate.